Damos la bienvenida ya a un nuevo capítulo de Estado Nacional. Esta mañana, domingo 21 de mayo, Día de las Glorias Navales, con alerta ambiental aquí en Santiago, y donde vamos a estar conversando, por supuesto, de algunos de los temas que han marcado la pauta política de esta semana. Hay varios temas que conversar, así que los invitamos ya a integrarse y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a nuestros panelistas aquí en la mesa. ¿Cómo está? Francisco Vidal, Eduardo Zafirio, Carlos Maldonado, Cecilia Pérez. Feliz, ¿ah? Viene con una sonrisa distinta hoy día. La sonrisa no me la saca nadie. Gonzalo Miller. Porque no caímos al descenso. Se salvaron ahí por poquito. Y Pollo Miller cumpliendo la apuesta. Colo Colino viene de azul, ¿ah? Camiseta blanca. Muy bien. Tenemos hoy de invitada a la precandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. Va a estar conversando con nosotros en un ratito. Tenemos noticias aquí que vienen también hoy día importantes en los diarios. Vamos a hacer una pausa muy breve. Volvemos de inmediato y comenzamos ya con todo el análisis aquí en Estado Nacional. Hay manchas que no salen ni siquiera con los mejores. Respecto a lo que han sido los temas de esta semana, vamos a ir de inmediato con algunos temas que tenemos en pauta, pero antes no puedo dejar de mencionar lo que trae hoy día el diario La Tercera en su cuerpo de reportajes con la declaración de Flavio Echeverría, el general en retiro, ex jefe de la Dirección de Finanzas de Carabineros, que dice: pagaron mi silencio. Está el testimonio clave del fraude de Carabineros, donde ya da detalles respecto a esta máquina de defraudación que existía al interior de la institución, y también otra de las aristas que se desprenden de esta investigación que tiene que ver con el uso de los gastos reservados. Francisco Vidal, ¿hasta dónde podríamos llegar con esta investigación, considerando además ya el nivel de detalles que entrega el general Echeverría? Bueno, digámoslo en contexto que Carabineros está viviendo una crisis muy profunda a raíz de este fraude. Las declaraciones judiciales del general van bastante para atrás, además. Y te demuestran, él confiesa ahí cómo funcionó el fraude, cómo él fue parte del fraude, además. De hecho, el titular es equívoco porque él sostiene que le compraron el silencio los propios integrantes del fraude. O sea, los que venían con este fraude desde antes de él. ¿Cómo le empezaron a pagar para que él se hiciera parte yo también? Creo que lo que yo haría y lo que está haciendo el gobierno es el respaldo al general Villalobos, porque esta es una crisis de una institución mayor. O sea, cuando tú tienes ya confirmados 17.000 millones de pesos. Ahora, en el tema de los gastos reservados, que es esa lista, es importante que la opinión pública sepa lo siguiente. Hasta el año 2003 y antes, muchos ministerios tenían gastos reservados. El 2003, por ejemplo, se sacó de gastos reservados a uno de los que tenía más, que era la Secretaría General de Gobierno, producto del acuerdo de la reforma del Estado, ¿se acuerdan? Y siguieron teniendo gastos reservados la Presidencia de la República, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, la Cancillería, el Ministerio de Defensa Nacional y, obviamente, las 5 instituciones, 3 de la Fuerza Armada y 2 de orden. Hasta el 2003, el concepto de gasto reservado no tenía ninguna restricción, ni una. Podía ser utilizado bajo el criterio de quien lo administraba. De hecho, se pagaban sobresueldos también. Por ejemplo, obvio. Claro. El gobierno. A partir del 2003, el gasto reservado tiene 2 limitaciones. Tú no puedes pasar plata para campañas políticas y no puedes pagar sobresueldos. Esas son las 2 limitaciones objetivas. Entendiendo que el gasto reservado es en función de la naturaleza genérica de la institución. Claro, pero aquí, por ejemplo, lo que se detalla, y lo dice el mismo Flavio Echeverría, es que él contaba con 600 millones de pesos en moneda nacional que distribuía. La mitad se entregaba a la Dirección General de Inteligencia, a la DIPOLCAR, el 40% a los generales de la institución y el 10% que se destina a gastos varios. Y que en ese ítem, gastos varios, por ejemplo, se compraban los regalos de cumpleaños de miembros de la institución, de sus familiares. Se dice que incluso, y es parte de la investigación, no está comprobado, pero que se pagaba el matrimonio de un hijo, de un general. ¿Esto es algo que realmente sorprende, Cecilia Pérez? ¿O es algo que...? Para cerrar, sí.
El gasto reservado, por ejemplo, en el caso de Interior y Defensa, el criterio correcto es colocarlo una parte importante de él en materias de inteligencia y contrainteligencia. Ese es el sentido del gasto reservado. Y de gastos vinculados a la función que tú cumples. Pero es que en base a eso mismo, y vuelvo a la pregunta también para Cecilia o Gonzalo, cuando el mismo general Flavio Echeverría dice que los gastos reservados se están usando para objetivos distintos a los que tienen, al espíritu del gasto reservado. ¿Qué gravedad tiene esto? ¿Y qué pasa además con la responsabilidad de mando, cuando hay quienes consideran que el general director de Carabineros tendría que tomar, por ejemplo, una actitud como la de renunciar a su cargo? ¿Se debiera llegar tan allá? ¿Qué es lo que pasa con esa responsabilidad de mando? Una línea, sorprende y duele, porque no es repetitivo decir lo importante que es la institución de Carabineros de Chile en su historia tradicional republicana en nuestro país. Y lamentablemente cuando uno ve en esta semana donde un grupo de personas van hasta la Dirección General de Carabineros, no solamente a enfrentar a los carabineros que estaban ahí, sino que también a amedrentarlos, a tratar de ensañarse con ellos, tú llegas finalmente al resultado final que lo que aquí se está perdiendo es el respeto. Muchos carabineros te dicen en la calle que a pito de escopeta los tratan de ladrones, cuando ellos saben que no son parte de esta máquina de defraudar carabineros que estuvo bien focalizado a niveles más bien altos de la institución. Y en ese sentido yo creo que a Carabineros no solamente hay que respaldarlos por parte de la autoridad política para que exista una investigación total de transparencia hasta las últimas consecuencias, como se suele decir, sino que también en su tema de autoridad. Y ahí yo veo una falencia por parte del Ejecutivo, que hay apoyo hacia el director general de Carabineros, que es cercano sin duda a la presidenta Bachelet, que tenía un rol importante en la época en que se empiezan a mover los hilos de esta defraudación, era el general de inteligencia. Y si él no sabía esto, entonces ¿quién lo podía saber? Entonces uno dice, ok, que se le respalde, yo tengo mi duda si debiese dar un paso al costado o esperar a que esto finalmente se resuelva. No veo en qué se gane en este minuto con que él renuncie, más bien cuando termine la investigación, pero por otro lado tengamos la misma fortaleza para fortalecer, defender públicamente a Carabineros en el sentido del respeto, en el sentido que no pueden ser vulnerados los derechos de la institución que tiene por objetivo el resguardo de la seguridad de cada uno de nosotros. Carlos Maldonado, y recogiendo la idea de Cecilia, que dice, bueno, por una parte está bien respaldar la autoridad del general director de Carabineros, pero también hay que sopesar o poner en la balanza cuál ha sido la responsabilidad en términos de lo que ha ocurrido o la falta de conocimiento sobre lo que pasó durante tantos años al interior de la institución. Sin duda, mira, primero el tema de los gastos reservados tiene la complejidad de que por definición están entregados, como decía Pancho, al criterio de la autoridad responsable. Y eso la verdad es que genera un riesgo permanente. Los gastos reservados cumplen una función de servir a los propósitos de la institución respectiva. Inteligencia, contrainteligencia, combate a la delincuencia, etc. Pero si no hay fiscalización, caemos en el riesgo permanente. La falta de fiscalización favorece conductas indebidas. Pero esa fiscalización debería incluir gastos reservados porque justamente para allá voy. La diferencia del resto de los gastos es esa, ¿no? Sí, yo creo que, ¿sabes qué? Las sociedades modernas basta ya de recursos, digamos, que se pueden manejar discrecionalmente sin rendirle cuenta a nadie. Tendrá que haber una unidad especializada, de alta responsabilidad, muy pequeña, digamos, pero con fuerza y con facultades, que fiscalice el uso de los gastos reservados. Yo creo que los gastos reservados, sí, la verdad es que se presta para cualquier cosa, porque si están ahí a libre disposición y la persona solo tiene que poner su firma en una planilla que ni siquiera detalla en qué se usaron, sino diciendo, se usaron bien. Es un certificado de buena inversión, es todo lo que uno firma. Claro, es una firma, digamos, que no tiene ninguna transparencia, ninguna responsabilidad, ninguna consecuencia, y se presta entonces, como estamos viendo en este caso, para malos usos. Yo creo que hay que hacer una modificación en la regulación del gasto reservado, quierase o no, es una costumbre muy antigua que yo creo que hoy en día no se justifica plenamente. Habrá áreas muy sensibles, como la defensa, en que tendrá que haber una regulación especial. No puede haber... interior, interior del Estado. Ahí hay un tema, ¿no? No puede haber libertad total. Mire, Carlos, cuando si dice... confiamos en el criterio de la persona que tiene a su cargo los gastos reservados, confiemos en el criterio de alguna unidad fiscalizadora de la presidencia, de la Contraloría, alguien que fiscalice
a quien los gasta. Carlos, y no eso se puede gastar libremente. Eso podríamos decir que se aplica para todas las instituciones, ministerios, todos quienes tienen este ítem de gasto reservado. Como dice, perdón, Francisco, como dice Carlos Maldonado, que se prestan para cualquier cosa los gastos reservados. Yo creo que aquí, y él lo dijo bien, la poca transparencia, poca fiscalización, eso lleva al mal uso, sea en los ministerios, como ocurrió respecto del MOPGATE y las investigaciones sobre sobresueldos, sea hoy día en Carabineros, sea hoy día en Carabineros, existen, siempre que hay poca transparencia, aparece el mal uso. Eso es sinónimo. Entonces, bueno, respecto de Carabineros, concuerdo. Si aquí, ¿cuál es la lógica de que no existe una unidad interna de asuntos internos cuya única responsabilidad es velar por ese buen uso? Y ya cuando alguien tiene que rendirle a otro, yo no voy a hacer fe a ojos cerrados lo que está diciendo una persona que está siendo investigada y que está colaborando en función de obtener atenuantes. Lógico. No voy a hacerlo a ojos cerrados. Pero de lo que insinúa respecto al mal uso, yo me imagino que esa persona se hubiera tenido que ir ante otro a detallarle nomás, a detallarle, mire, el cumpleaños de tal, o el matrimonio de cual. La vergüenza habría sido ya un límite suficiente para que eso no hubiera operado. El tener que darle cuenta a un tercero, no a alguien que esté ahí en la misma interna, con superioridad y todo, sobre todo en organismos jerarquizados. A mí sí, y quiero sintonizar un poco con lo que dice Cecilia, cuando se habla de carabineros y lo mal que lo están pasando los carabineros de a pie, los carabineros que están en la calle, los que realmente están haciendo su trabajo, ¿no es cierto? Con el problema de esta cúpula, ¿no es cierto?, que estaba enquistada, ¿no es cierto?, ahí en la Intendencia y que de alguna manera había capturado. Yo, en función de eso, yo dividiría esto en dos etapas, porque por respeto a esas mismas instituciones de carabineros, yo creo que lo que debiera estar en la cabeza del general Villalobos es que está bien, puede ser de que haya una etapa en que sea importante su conducción en la investigación, sí. Pero claramente que va a haber aquí una segunda etapa de renovación de carabineros, de renovación de sus cuadros, y yo creo que no es el hombre indicado para sacarla adelante. ¿Debería renunciar entonces el Yo general creo que Villalobos lo que tiene que ver después en qué momento deja él suficientemente encaminada hacia la verdad lo que pasó en Carabineros y lo que pasó con este grupo de personas, porque ya seamos rigurosos, no usemos la palabra Carabineros, un grupo de personas que estaba enquistado y se aprovechó de la institución, se aprovechó traicionando a su propia institución, a los primeros que traicionaron. No solo a todos los chilenos, ¿no es cierto?, que tienen confianza en Carabineros, sino que traicionan a su propia institución. Y yo creo que el mayor dolor está hacia el interior. Y sin duda que la mayor severidad para juzgar a aquellas personas que traicionaron a Carabineros va a venir desde el propio Carabinero. Así que yo esperaría que fuera desde dentro de la institución. Tendríamos que llegar al general más joven, tendríamos que llegar al coronel de mayor antigüedad, no sé. Lo importante es que haya una persona que logre sacar a Carabineros de este problema de legitimidad y de alguna manera ayude y sea creíble en la situación ahora de hacer justicia y de sacar adelante y que siga siendo una institución más confiable para los chilenos. ¿Concuerdas con la mirada de Gonzalo en términos de lo que debiera ser el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, que en algún momento debiera dejar el cargo a cargo de la institución? Bueno, si se acreditan las responsabilidades, a mí me parece que eso es evidente, pero quiero ir a... No, yo no lo digo en función de que él esté involucrado, no, sino que si no, estoy hablando de responsabilidades no necesariamente penales. De mando. Yo creo que la responsabilidad política es una cuestión fundamental y que debiéramos reponerla. En otros momentos de la historia de la República eso era muy claro, pero claro, los cargos no eran pegas, como se han transformado hoy día. Pero el tema es fondo. Yo creo que hay dos cosas y voy a discrepar sobre el tema de los gastos reservados, sabiendo que no es popular, pero no me importa. Porque me parece, y quiero hacer algunas reflexiones sobre eso. En algún momento esto lo discutimos en el marco de régimen interno en la Cámara de Diputados. Y yo di los argumentos y la gente de la UDI, presidía Álvarez, entendió, digamos, porque es un tema bien de fondo. Pero el tema carabinero es gravísimo, porque es como un símbolo que termina de consagrar la desconfianza. O sea, que aquellos que te deben cuidar no lo hagan, y no solo no lo hagan, sino que es como lo que yo comentaba, en un país vecino el 90% de los delitos los cometía la policía, digamos, federal. Entonces, bueno, y no los delincuentes comunes, eso te muestra una descomposición completa, ha sido un golpe muy duro. Carabineros además era una de las pocas instituciones con muy buena evaluación, y esto lo afecta. Pero el tema es fondo. Vamos a la Comisión Engel. 3 temas quedaron pendientes. Puerta giratoria,
regulados, reguladores, cómo se maneja eso con normas más estrictas, la situación eventual de corrupción en municipios, y yo agregaría en los gobiernos regionales, ojo, y en tercer lugar, gasto militar. Ahí sí que tenemos un problema severo. Si hemos visto lo que está pasando en Carabineros, imagínense lo que significa la normativa actual sobre gasto militar o la falta de transparencia en compra de armas, que es en todo el mundo una de las fuentes más grandes de corrupción de lo público. Y en eso estamos absolutamente al debe porque quedó pendiente en la Comisión Engel. Yo espero que esto se tome en los programas presidenciales, y agrego el tema de las regiones, que cada vez manejan más recursos y que tienen unas normas de gasto que por cumplirlas formalmente al final eso... el 100% ejecutado. Claro, puede ser mucho despilfarro y también se presta para este tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que aquí el tema es el tema de el gasto, el tema gordo del gasto militar. Si esto ha pasado en Carabineros, imagínense lo que puede ocurrir con el tema del gasto militar. No le estoy bajando el perfil, estoy diciendo que esta es una luz roja que debiera llevarnos a mirar muy bien este otro debate. Bueno, cuando hay una investigación abierta por el fraude al interior del ejército también. Exactamente. Además, pues a eso me iba a referir, claro. O sea, el famoso milico gay. ¿Ah? Bueno, pero ¿sabes? Sobre el tema de gasto reservado, yo les quiero decir lo siguiente. Yo tengo discrepancia con la manera que esto lo estamos abordando, y esto no es popular. Pero piensen en lo siguiente. Voy a repetir el argumento que di alguna vez en régimen interno. ¿Qué es lo que nos está pasando para que empecemos a tratar con esta liviandad los gastos reservados? En el gobierno de Jorge Alessandri, en medio de un tremendo conflicto político, ¿alguna vez el Partido Comunista, que estaba en la oposición, cuestionó el tema de los gastos reservados? No, nunca. Nunca. En el gobierno de la Unidad Popular, ¿ustedes recuerdan algún político de derecha cuestionando los gastos reservados? Jamás. ¿Pero conocíamos de informaciones como esta? No. ¿No cambia eso el panorama en términos de yo lo voy a decir claramente. La moral en política no es moralina. ¿Qué es lo ético? Infiltrar a un grupo terrorista o a una banda del narcotráfico para evitar el asesinato de un jefe de la policía o de un ministro político, o no infiltrarla. Para que hablemos en serio de moral. No me voy a referir al tema de los gastos reservados en materia de defensa y en materia de política exterior, porque es obvio hacia dónde voy. ¿De qué se trata? Aquí se trata de dos cosas. De regular como se hizo el 2003. Porque no es posible que cualquier institución esté destinando recursos para comprar regalos de matrimonio o de cumpleaños. Eso es grotesco, eso es un fraude, eso es una desviación completa de la función de Estado que tienen que cumplir los gastos reservados. Y obviamente también es ilegítimo que se financien campañas políticas por el gobierno de turno, porque eso es competencia desleal, además, contra los opositores desde el punto de vista del acceso al voto. Pero muy distinto es decir aquí no tienen que haber gastos reservados, porque, perdónenme, eso es una demagogia tremenda. Yo no voy a defender la razón de Estado, pero pongámosle el límite a este cuento. Hoy día no hay nada más popular que decir transparencia total. Bueno, eso también en política puede ser pornográfico. Porque ¿para qué debieran ir estos fondos? ¿Por qué siempre existieron en el Chile republicano y por qué yo los defiendo para determinados ministerios? Porque la política, si uno quiere ser moral, no es para almas bellas kantianas. Aquí muchas veces hay que meter la mano en el barro por objetivos superiores. Y eso no es falta de ética. Eso es entender que la moral en política no es la moralina. Eduardo, pero se entiende ese punto. Pero no quiero entrar en detalle, Gonzalo, pero ¿de qué manera? Ya puse un ejemplo. ¿De qué manera se clarifica? En el ejemplo vamos a estar de acuerdo. Si el tema es de que si es incompatible el uso de los recursos en esa línea... Con un control. De inteligencia y seguridad, con... Eso es otra cosa. Hoy día no hay cero control, cero. Eso es otra cosa. Y debiera haber algún control. Sí. Y hay instituciones, y es cosa de mirar... lo más complicado no son los gastos reservados, sino que es la ley de gasto reservado. Es cosa de mirar en el mundo, no hay que ser muy original, hay cosas de mirar en el mundo donde sí se está combatiendo fuertemente el narcotráfico, ¿no es cierto? Mucho más que nosotros, que estamos en una etapa previa todavía, gracias a Dios, y que tienen que hacer uso de estos recursos, y lo hacen con fiscalización. Obvio, si nadie está pidiendo que salga el uso publicado en el diario oficial, el uso de los recursos con el detalle de las personas que recibieron cada peso. No, pero tampoco es lógico ni de sentido común mantener la opacidad total
donde aquí se gasta y se firma una hoja y da lo mismo si fue para combatir el terrorismo, porque a renglón seguido viene el regalo de cumpleaños o viene el abuso. No tengo abuso discrepancia de otro tipo, ninguna. o financiamiento de no tengo campaña, discrepancia ninguna en eso, sobresueldo. pero creo, Entonces vamos a llegar a un pero punto creo común en que eso. debemos mostrar todos los matices que tiene la situación. Perfecto. ¿Ah? Déjame decirte una cosa. Para ir cerrando. Yo Tú manejaste gastos yo he vivido, reservados. entonces me interesa la Mire, el único que está aquí que manejó gastos reservados. Así es. Son imprescindibles Obvio. para cualquier Estado en cualquier lugar del mundo, tanto en interior como en defensa. Pero sí creo que podríamos imitar Sí. algunas experiencias de otros países donde yo pienso en el Contralor, que bajo secreto de Estado el Contralor recibe ya más detallado, Exactamente. pero bajo el secreto de Estado. Claro. Bueno, Porque ahí ya- todos porque ya concuerdan ya el en la hecho de necesidad de aumentar el control. yo creo que ya Claro. el hecho de detallar solamente el gasto ya se controla. No podría ir rendir los gastos en un matrimonio. Exacto. Ejerce control. Ya el detallado ya ejerce Así es. control. Yo no sé si se sigue usando, pero al menos en el gobierno del presidente Piñera, en ese minuto el Contralor dio instrucción de conocer en detalle los gastos reservados de presidencia y finalmente una disputa ahí y se le dio a conocer en términos genéricos. Uno pudiese ver hasta dónde esa facultad puede ir y si es la Contraloría Pero era todo el órgano. secreto. Por eso digo, no, es que me parece muy bien, pero uno debe saber si es la Contraloría el órgano Bueno, o fiscalizador. invéntate otro. Yo pienso en el Contralor como... Yo tiendo a pensar que debiese ser un órgano independiente, no me hace daño Es a la que Contraloría. cualquiera sea- Pero interno, imagínate en Carabineros, habría dado supuestamente garantías de control un órgano interno en una institución jerarquizada, yo tengo No, mis dudas. tiene que ser externo. Tengo mis dudas. Tiene que ser externo. Ahí ya Y yo creo que la Contraloría es el lugar. Sí. hay acuerdo respecto a eso. Los quiero invitar a revisar Twitter. Vamos de inmediato a revisar un Twitter que escribió la presidenta Michelle Bachelet a fines de esta semana, cuando estaba de visita en la región del Biobío, y ella escribe: cuando visito regiones como hoy acá en Biobío y veo lo que hemos avanzado, confirmo que valió mucho volver a Chile para ser presidenta, la misma línea de lo que habían sido sus declaraciones ahí en la región del Biobío, donde ella dijo en la inauguración de una sala cuna, un jardín infantil, el saber que estos chiquititos van a poder tener un futuro mejor gracias a que creemos en la educación inicial, en la educación parvularia, que puedan ser una gran diferencia junto a un conjunto de otras cosas, es lo que a uno le dice, pucha, que valió la pena volver a Chile para ser presidenta. Aquí ¿Saben? hay varios Ahí manitos yo me imagino que va a levantadas. haber más de una mirada a Francisco, pero a mí lo que me provoca... este Leyó un Twitter- artículo el sábado pasado en el Lo que y voy a usarlo, de hecho. Ya, muy lo voy bien. Lo va a usar. citar, ya. Lo voy a citar porque va en una línea. ¿Ah? Dice, a mí se me ocurre una frase, y quizás estaba en eso la presidenta en su inconsciente, dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿Ah? Porque aquí dice, salió un poco valió la pena volver a Chile como línea de comunicación respecto de presidencia. Uno dice, primero, la etapa de cierre, no estamos yendo. Nostalgia. ¿Ah? Nostalgia respecto de que ya está hablando casi en pasado respecto de un gobierno que está en ejecución. Sí, bien, Primera bien. línea. Segundo, cuando uno lee, voy a partir por Carolina Goich, y su toma de distancia del gobierno, su marcar la diferencia, decir lo que se hizo mal. Después lee a Alejandro Guillé, en prensa más internacional que nacional, pero incluso en prensa nacional también, distancia al gobierno, punto respecto de lo que se hizo mal. ¿Ah? Valorar y se empieza a coquetear con la palabra fracaso. Y después uno escucha a Beatriz Sánchez, que en el diario El País también, el mismo que usó Alejandro Guillé, que han usado casi todos los candidatos presidenciales para hablar de Chile. Pareciera que lectura obligatoria del diario El País para entender lo que están pensando nuestros candidatos. Dice Beatriz Sánchez, usa la palabra también, fracaso para describir a este gobierno. Entonces, a mí lo que me llama la atención no es el Twitter de la presidenta y tratar de defender lo que fue su decisión y empezar a la defensa de lo que fue lo que hizo, sino lo sola que está en eso. Porque cuando hasta el bacheletista número 1 coquetea con la palabra fracaso. Entre comillas. Entre comillas, me imagino, porque ya el corazón, si no, ¿cómo? No, porque Pancho? demuestra O sea, que no hay tal fracaso. ya. Por eso usted lo lo entre cuestiona. comillas. Bueno, yo leí su columna, no entendí de eso, pero bueno. Puede ser que lo haya entendido otra persona. Porque cuando yo leí lo del ¿qué fracaso, significa entre comillas? el fracaso es una palabra respecto, yo no entiendo que tiene dos dimensiones. Una, fracaso. ¿Por qué fracaso? Dicen algunos, porque no se logró lo que se quería lograr. Fracaso. ¿Por qué dicen otros fracaso? Porque, como Pancho Vidal dice,
habiendo avanzado en parte de lo que se quería hacer, el fracaso lo ponen ¿en qué? En que la ciudadanía percibe de que eso no es cumplir. Y por lo tanto un gobierno que no cumple, de alguna manera paga los costos de mala evaluación que está pagando este. Gonzalo, yo me quedo con algo que tú dijiste respecto a que esto demuestra lo sola que está la presidenta. ¿Está sola la presidenta, Francisco Vidal? Yo creo que hay una tendencia a, como los ratones, a arrancar. Chuta, fuiste más fuerte que yo, Pancho. Así es. Al interior del gobierno, del bloque En oficialista. general. Hay una autocrítica al gobierno, en mi opinión, excesiva. Si uno entra en profundidad al tema, a mí me gustó mucho lo que hizo Bachelet en Biobío. Porque yo me imagino psicológicamente cuando está inaugurando uno de los 1.200 nuevos jardines infantiles, y a renglón seguido inaugura una de las 4.500 salas cunas, que significan 70.000 cupos nuevos en preescolar. O cuando va a las inauguraciones de los años académicos de las 2 universidades públicas nuevas, lo que le pasa a él en la cabeza me pasaría a mí. O cuando supe que se reúne con estudiantes con gratuidad antes de las actividades. Si a mí me pasó que quedé impactado porque en un curso que hago en la Diego Portales en primer año, que son 38 alumnos, pregunté cuántos estaban con gratuidad y me levantaron 14 manos. Y me cambiaron el curso. 14 cabros que si no es por la gratuidad no están sentados ahí. ¿Cuál es el drama? Que eso, por 1000 razones que habría que analizarla, no se ve. Pero volviendo a la frase de la presidenta Bachelet, de que fue bueno volver a Chile, ¿qué es lo que hay detrás de esa frase? ¿Qué es lo que demuestra finalmente? ¿Una nueva estrategia también de la presidenta en términos comunicacionales? Es una expresión de sinceridad en el sentido de Sí, que... pero lo dijo en esa actividad, lo escribió a través del Twitter, se está poniendo énfasis en Hay eso. una línea. Es que, como se ha insistido en que valió la pena o no, con un 20, 25, 28% de aprobación y un 60, 60... Yo creo que ella, en la medida que el gobierno cosecha lo que sembró, va viendo que, en mi opinión, valió la pena. Carlos Maldonado, Sí, yo creo que ya... ¿hay ratones que salieron arrancando, como dice Francisco Vidal? Yo espero que no. Yo creo que lo que hay es un gobierno que a ver, mira, digamos las cosas por su nombre. No es fácil la frase de Pancho Vidal. No, pero es que No es fácil. Pancho se pasa de entusiasmo con su frase a veces. No siempre. Es un gran comunicador. Siempre. Mira, ¿sabes lo que pasa? La frase de la presidenta refleja su convicción. Ella dice, valió la pena volver porque el Chile en que yo creo, el Chile que yo quiero contribuir a crear, a modernizar, a democratizar, a ser más justo y más igualitario, se está construyendo. Y esa convicción ella la tiene profundamente y yo valoro y le aplaudo la frase que he dicho, porque ella tiene esa convicción, volvió para eso. Y ha impulsado reformas estructurales que no se habían impulsado antes. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que genera esta desafección, que genera algunas críticas, que genera estas dudas, estos cuestionamientos. Que políticamente un gobierno con profundo énfasis transformador y que apunta en la dirección correcta en cuanto a la educación, en cuanto a la reforma laboral, en cuanto a una constitución democrática, etcétera, se enajenó gran parte del apoyo popular durante el transcurso de su gobierno. Ha fallado la conducción política, en mi opinión. La política también consiste en mantener la adhesión, en mantener la convicción, en mantener el apoyo de la gente. Las reformas Carlos, es muy difícil sí. que se consoliden si la ciudadanía no las apoya. Ahora, yo quiero agregar Y ese otra problema frase de lo esta... estamos viviendo ahora. Yo quiero agregar otra declaración de la presidenta Bachelet, que dijo que sobre subsidios habitacionales, al llegar al gobierno había un número muy importante de papelitos, subsidios de papel, pero que no tenían ninguna representación real. Cecilia Pérez. No, eso entra en pleno Explícate bien debate, eso. en pleno debate del tema presidencial, y eso no es real, es una frase comprada al principio del gobierno de ella misma. Es cosa de ver los temas de la reconstrucción y las más de 200.000 viviendas que se construyeron. Ya quisiera la gente de Chañaral, donde solamente había que reconstruir 1.000, no estar en 61 casas reconstruidas en este gobierno. Entonces yo quisiera volver a lo que tú decías. Yo voy a discrepar de lo que se ha dicho acá, en esa frase y en esa lectura que uno pudiese tratar de entender de la presidenta Michelle Bachelet y desde el sentido común, porque cada vez me convenzo más que si uno se sale de la burbuja política y entra al sentido común de lo que ven los chilenos, es decir, que la presidenta no se cree esa frase.
No valió la pena volver teniendo más de un 60% de aprobación en un minuto en que ella podía hacer lo que quería con la nueva mayoría. La nueva mayoría se armó para Michelle Bachelet. La nueva mayoría se armó sin la dirigencia de primer plano para mostrar un discurso hacia la ciudadanía. La presidenta Michelle Bachelet podía poner los vetos, las censuras que quisiera, y los partidos políticos de la nueva mayoría tenían que bailar esa música, porque ella era la que determinaba si ustedes volvían al gobierno o no volvían al gobierno. No había otra figura que garantizaba eso. Cuando uno ve lo que ha ido pasando, incluso desde las reformas, y comprueba que 7 de cada 10 chilenos encuentran que están mal diseñadas, mal implementadas, que ha sido un retroceso, estancamiento, como ustedes lo quieran ver, la presidenta desde el sentido común no puede creer que valió la pena volver a Chile. Lo que ella sí puede pensar es que volví a Chile con todos ustedes, y ustedes me abandonaron. Me abandonó la democracia cristiana, me abandonó el Partido Socialista, me abandonó el PPD. Van quedando ciertas personas como Pancho Vidal que la reivindican. Pero hoy día la presidenta está sola, sí. Y hoy día yo creo que ella no cree que valió la pena volver a Chile. Otro de los temas que han marcado la pauta esta semana. Tenemos que ir rápidamente a la pausa. Yo sé, faltan muchas otras cosas, pero vamos a ir a una pausa rápido y ya volvemos. Está nuestra invitada esperando ya para ingresar al panel de Estado Nacional, la precandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, así que volvemos con eso y mucho más. Beatriz Sánchez, Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el panel de Estado Nacional. Hola, ¿cómo están? Hola, Muy buenos hola. días. Me siento como cuando estaba en la radio y tenía paneles y eso. Esa es la idea, ¿no? Que tengamos una interesante conversación y vamos a partir, Beatriz, con lo que conocimos hace algunos días de la hoja de ruta, de lo que serían los ejes programáticos de su campaña. Sí. Sabemos lo que no quiere, sabemos que no quiere AFP, sabemos que no quiere CAE, sabemos que no quiere ISAPRE. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuándo vamos a conocer ya las contrapropuestas respecto a lo que existe actualmente? Bueno, la hoja de ruta, y así le pusimos con un sentido, porque marca un camino, esa es la idea. Está bien claro la visión de país que tenemos y que básicamente tiene 3 ejes que son bien fundamentales. Uno tiene que ver con una democracia real, con una democracia mucho más participativa, que las personas sientan, que nosotros, los chilenos, las chilenas, sintamos que somos parte de las decisiones que se toman. No hoy día que está absolutamente concentrado el poder y parece que la política no nos tocara. El segundo eje tiene que ver con derechos sociales. Derechos sociales para desmercantilizar lo que hoy día es nuestra vida, que es completamente mercantil. ¿En qué? ¿En qué aspectos? Algunos que son bien vitales, porque esto no es en todos los aspectos, sino en salud, en educación, en vivienda, en pensiones. Y el tercer eje es un modelo de desarrollo distinto. Un modelo donde no seamos presa permanentemente de esta inseguridad que existe, donde hoy día está concentrada la economía, donde somos básicamente extractivistas y tenemos que agregar valor agregado. Solo para terminar, es un modelo de desarrollo que involucra a todas las personas. Y pongo un ejemplo. Ayer justo estuve en Tiltil, que creo que es una localidad que queda aquí en la región metropolitana, es una comuna en la región metropolitana que creo que muestra el paradigma de lo que es este modelo de desarrollo. Ellos no se sienten escuchados y no solamente eso, en una comuna en la región metropolitana hay 2 relaves mineros, hay un enorme vertedero de los más grandes del país, hay también criaderos de chancho que son enormes, hay afectación a todos los vecinos por una serie de industrias que tienen aguas andinas para purificar el agua y trabaja con los lodos en ese lugar, y hoy día quieren instalar un nuevo vertedero ahora de desechos tóxicos. Eso muestra que hay ciudadanos y ciudadanas en Chile hoy día que están pagando todas las consecuencias de personas que hacen negocios y que tienen ganancias y se agrupan y otros pagan las consecuencias. Ahora, entendiendo un modelo de desarrollo entendiendo ese diagnóstico, ¿cuándo vamos a conocer las propuestas concretas respecto a de qué forma se cambia el modelo actual que tenemos y cómo se va a incluir, pero de manera práctica, a la ciudadanía en esto, ¿no? ¿Se va a hacer consultas? ¿Cómo se va a construir eso con la ciudadanía? Bueno, también en la hoja de ruta hay varias formas que nosotros vamos diseñando y poniendo, ojo, a disposición del Frente Amplio, porque eso nos interesa mucho, en el sentido de que buscamos además que la ciudadanía sea parte del programa de gobierno del Frente Amplio. Y es por eso que ya en más de 80 comunas ha habido más de 200 reuniones para elaborar un programa participativo. Y esto es parte de lo que nosotros agregamos a ese programa que estará en agosto
no solamente completo con todos los detalles, sino sustentado jurídicamente y también financieramente, también económicamente, porque hay un grupo hoy día grande de profesionales que está trabajando para dar ese sustento jurídico de políticas públicas directas y además el financiamiento completo, de dónde se va a sacar la plata y cuánto cuesta el programa, para decirlo bien en sencillo. Eso es lo primero. ¿Cómo se avanza? Y también aparece en la hoja de ruta. Bueno, cuando hablamos de un modelo de desarrollo distinto, entendemos que hay que dar más valor agregado, entendemos que hay que buscar que la economía sea más democrática, hay que repartir poder en la economía. Se puede ser a través de un Estado emprendedor. También tenemos la idea de trabajar con muchos de los empresarios emprendedores que hay en Chile que sí quieren cambios, que sí quieren una forma distinta de dar valor agregado, que quieren dar trabajos que sean sustentables, que sean mejor pagados, que tengan una comunicación distinta con el medio ambiente, sean más bien de largo plazo y no de corto plazo. Y respecto a la democracia, bueno, para nosotros es fundamental una asamblea constituyente, una constitución nueva, que nosotros, los chilenos y chilenas, elaboremos una nueva constitución. ¿Y cómo garantizar que esa voz que va a ser recogida a través de estos mecanismos es realmente representativa de la mayoría de los chilenos y además que es realmente lo mejor para Chile? ¿Necesariamente siempre la voz de la calle va a ser lo mejor para Chile? Creo que hay una mirada algo despreciativa de hablar de la voz de la calle de esta manera. Mira, yo he estado recorriendo hartas comunas del país. Hacemos conversatorios abiertos con los ciudadanos en cualquier parte, preguntas, respuestas, donde vamos a escuchar, pero también a proponer, a trabajar en conjunto. Y lo interesante es que esta voz de la calle de la que se habla, que yo no desprecio, o la voz de los chilenos y chilenas, preferiría decir, no solamente plantea sobre la mesa sus demandas, que hay muchas y varias las hemos encontrado, sino que además proponen vías de solución. Cuando estábamos en Tiltil, ellos tienen bien claro lo que se puede hacer. No es solamente demandar y decir, mira, esto tiene que cambiar, sino que ellos dicen, esto tiene que cambiar y tenemos ideas, lo hemos trabajado. Las distintas organizaciones sociales lo trabajan, tienen proyectos para poner sobre la mesa. Por eso digo que hay una mirada un poco despreciativa de la calle, porque no solamente saben que hay un problema, sino que además tienen las vías de solución y las proponen. Y otra cosa muy importante, los chilenos y las chilenas tienen paciencia. O sea, ellos dicen, sabemos que este no es un cambio inmediato, pero en algún momento tenemos que empezar a cambiar. ¿Se busca la gradualidad en ese sentido? A ver, creo que la palabra gradualidad tiene una carga hoy día a propósito de lo que ha pasado con la nueva mayoría, pero yo preferiría decir que estos son cambios y por eso el nombre tiene un sentido, hoja de ruta, porque es un cambio que tiene un camino, que no es inmediato, pero es un camino que se va haciendo sin retorno. No es avanzar para volver a retroceder, sino avanzar para ir dejando puestos con proyectos de ley un camino para no retroceder, pero cambiando a Chile, al Chile que hoy día vivimos. Ahora, Beatriz, si la ciudadanía quiere algo distinto a lo que son las ideas del Frente Amplio o de Revolución Democrática o de usted misma, ¿de todas maneras están dispuestos a avanzar en ese sentido? Es decir, ¿podría haber ahí una diferencia respecto a lo que la ciudadanía quiere y las ideas que tienen ustedes? Bueno, de hecho nosotros lo planteamos como parte de las propuestas para elaborar junto a todos los chilenos y chilenas que se sientan frente amplistas, porque la conversación para un programa participativo no reduce esta participación solo a las orgánicas que son parte del Frente Amplio, sino a distintas personas que se sientan frente amplistas o quieren participar de un programa participativo. Yo he estado en varias de esas reuniones, he participado temáticamente y en general mucho de lo que tomamos para la hoja de ruta tiene que ver con este sentido común que se instala en los debates. Entonces, y ahí me he dado cuenta y me he encontrado con mucha gente que no es de las orgánicas, que quiere acercarse porque le parece que ya son mayores, ya podemos tener esa capacidad de decisión y de instalar ideas sobre la mesa y propuestas. Y varios de ellos no son de ninguna orgánica del Frente Amplio, pero se sienten inspirados y cercanos a poder elaborar algo que venga desde la ciudadanía. Vamos a incorporar las preguntas de nuestros panelistas, Francisco Vidal y Cecilia Pérez. Voy a ir a la política, ¿ya? Pero requiere una definición previa mía, que da lo mismo, pero la mía. A proclamar. Dará tanto lo mismo, digo yo. Yo estoy tan consciente de lo mal que le haría a Chile volver a la derecha, usando las palabras de Lago, al mercantilismo extremo y al conservadurismo total, que creo que hay una responsabilidad enorme en lo que hoy día para mí son los 4 candidatos, por así decirlo, no de derecha. Goich, Guillé, tú, incluso el Marco Enrique Dominami. Tengo una experiencia atroz, lo que nos pasó en el 2009.
en que en primera vuelta fuimos el 55% y en la segunda vuelta ganó la derecha. Porque hicimos una campaña que no tuvo en consideración nunca la lógica de la segunda vuelta. Entonces mi definición es, mi candidato es Guillé y estoy trabajando para que él te gane. Sin embargo, si Carola Goich pasa a la segunda vuelta, voy a trabajar y votar por Carola Goich. Si tú pasas a la segunda vuelta, voy a trabajar por ti y votar por ti. Muchas gracias por eso. Esa conducta, Y sin conocer programa ni nada, sí, es un apoyo cualquier cosa personal, generoso. menos la Hay derecha. hoja de ruta, hay hoja de ruta. Cualquier cosa. Esa predisposición, ¿cómo la sientes tú? ¿Cómo la recibo, Así es. esa idea? Sí, recíproca. Bueno, No nosotros, estoy en ningún contrato aquí. se pues. recibe. Es la lógica que quiero. Sí, yo entiendo esa lógica y por supuesto que en el Frente Amplio no estamos cerrando las puertas a nada, pero lo que sí yo quiero dejar sobre la mesa es que hoy día nosotros en el Frente Amplio no estamos trabajando haciendo el cálculo de quién va a salir para nosotros hacer este acuerdo o el otro. Hoy día nosotros estamos trabajando para poner esta idea sobre la mesa, para tomar el sentido común que tienen los chilenos y chilenas para elaborar este programa. Nosotros confiamos en la gente. Mira, cuando hay campañas y candidaturas, y las he seguido tan de cerca con mi pega anterior como periodista, habitualmente los candidatos y candidatas piden, y lo van a hacer seguramente ahora, la confianza en ellos. Piden la confianza a la ciudadanía, una palabra que hoy día es muy compleja, porque ustedes conversaban antes del caso Carabineros, en fin, la confianza está en el suelo. Pero lo que nosotros decimos desde el Frente Amplio es sí, pedimos confianza, pero también la damos. Nosotros confiamos en los chilenos y las chilenas. Eso lo quiero dejar bien sentado, porque confiamos en lo que nos pueden decir, confiamos en esta ciudadanía que algunos llaman la calle y que yo prefiero decir chilenos y chilenas o ciudadanos, ciudadanas. Entonces quiero poner el acento en lo que nosotros estamos haciendo en el trabajo. No estamos aquí haciendo un cálculo de proyección política con calculadora respecto a si este saca este voto y este otro. Entonces nosotros tenemos una propuesta para el país y estamos trabajando en ella. Ya más adelante, porque les recuerdo que esto es una precandidatura todavía, ya más adelante veremos qué pasa políticamente. Pero no se descartan alianzas, por ejemplo, para una segunda vuelta con partidos de la nueva mayoría. ¿Es algo que podría incorporarse? Es que yo no me instalo en eso todavía. Nosotros estamos trabajando acá. Todos los candidatos no se instalan en eso, pero yo quiero ir más allá. Ningún pronunciamiento. Hay un concepto en la política, ya ni siquiera en la ciencia política, que es fantástico. La correlación de fuerzas. Y en Chile de hoy, la correlación de fuerzas para impedir que vuelva el mercantilismo, el lucro, el copago... Los bárbaros. No. Los bárbaros golpeando las puertas de Chile. Los cómplices pasivos, lo que ustedes quieran. La correlación de fuerzas individualmente considerada permite el triunfo de la derecha. Una correlación de fuerzas que busque la sintonía, estoy siempre pensando en la segunda vuelta, que es un escenario distinto en Chile hoy día. Y pensándola con el Frente Amplio en la segunda vuelta, por lo que entiendo. O la Carola Goich, o Guillé, me pongo en todos los escenarios. Que es la lógica. Entiendo que todos los candidatos quieren ser triunfadores y pasar a la segunda vuelta, sin duda. Pero es la elaboración subjetiva, si tú quieres. ¿Podría ser Vidal ministro de un gobierno? No me ¿Qué es en lo concreto en lo concreto? Pues. ¿Cabe Vidal en el Frente Amplio? Yo lo que respondo es que claramente cuando estamos todavía a ¿cuántos días faltan o cuántas semanas para una primaria? 6 semanas yo soy exactamente. Precandidata, no tengo en la mente las personas que podrían llegar al gabinete. Va a tener que esperar a Pancho Vidal. Es una trampa a la derecha. Va a tener que esperar Vidal todavía. Pero para contestar lo que decía Francisco, nosotros estamos trabajando para llegar a la segunda vuelta. Y evidentemente, en una segunda vuelta no le vamos a cerrar las puertas a nadie. No le vamos a cerrar las puertas para la votación, quiero ser bien precisa en eso, para la votación de nadie. La vocación del Frente Amplio es abrir ventanas, es abrir puertas, es una democracia que entendemos distintas y lo recalco porque creo que es muy fundamental de lo que estamos planteando. Eso no significa que estemos pensando en alianzas hoy día, eso no significa que estemos por firmar un contrato, en eso no estamos hoy día. Pero evidentemente abrimos las puertas. Pero la lógica... No lo sé. Cecilia Pérez. No lo sé. Sí, primero, antes, Beatriz, de preguntarte, de tomar un poco lo que decía Pancho siempre en su tónica de la derecha, que son los malos del monstruo y todo. No, son los distintos. bárbaros. Tú hablas, Pancho, y a mí de verdad que me provoca una revelación, así, y me releva además,
de esta derecha mercantilista y todo, y cuando uno va conociendo que el Partido Socialista no solamente usó el sistema capitalista, sino que además disfrutó y le fue muy bien con el sistema capitalista, se cae la careta. Cuando uno ve por el Partido Comunista que no tuvo pudor en transformarse en inmobiliaria, simulando contratos para eludir la ley de partidos políticos, se caen las caretas. Entonces pongamos las cosas en su justa dimensión. Beatriz, cuando yo escucho el Frente Amplio, te escucho a ti, escucho a Alberto Mayol, porque nunca se habla que el otro candidato es Alberto Mayol. Sí, claro, sí, esta es una y dentro de la precandidatura primaria todavía. del Frente Amplio también está Alberto Mayol. Ustedes rescatan mucho lo que es la participación ciudadana y yo eso lo valoro mucho. La participación ciudadana no solamente es necesaria, sino que sin duda fortalece la democracia. Pero llega un minuto en que uno tiene que gobernar. Y parte de la gobernanza significa liderar no solamente recogiendo las necesidades, los deseos y anhelos de los ciudadanos, sino que además priorizando y tomando decisiones. Porque lo otro es populismo directamente. Y ahí es donde yo te pregunto a ti, ¿cómo lidera Beatriz Sánchez y con quién gobierna Beatriz Sánchez? A ver, yo creo que lideramos con esta forma que entendemos política distinta a lo que venimos conociendo ahora. Creo que el reflejo de la presencia de Alberto y mía en el Frente Amplio habla de una diversidad distinta política hoy día que tratamos de identificar también. Creo que la forma de liderar es ponerse al frente de un proyecto en el que uno cree profundamente y por el cual estamos trabajando. Hay mucha gente que está trabajando hoy día, un número amplio de profesionales que encabeza Nicolás Grau, que encabeza Claudia Sangüesa, para ir tomando estas posiciones que tiene la ciudadanía e ir instalándonos en un programa. Tendremos un programa que va a recoger mucho de la hoja de ruta que hemos presentado en esta precandidatura. Y gobernar se trata de eso. Nosotros buscamos el gobierno porque tengo la capacidad para liderar un proyecto como el del Frente Amplio. Por eso estoy acá, por eso estoy conversando con ustedes. En eso no hay duda. La gobernabilidad, además, o la gobernanza, y por eso intentamos hacer esta conexión tan derecha con la ciudadanía. Hoy día se pone bien en cuestión cuando solo un 32% de los chilenos vota. ¿Hasta qué momento esperamos de votación de los chilenos y chilenas para sentirse parte de un proyecto? ¿Que llegue al 20, al 15? O sea, es momento de hacer un cambio, es momento de tomar eso, darle un sentido. Si hoy día los chilenos y chilenas no votan y votaron en un 32% en la última municipal, bueno, ahí hay un problema de gobernabilidad profundo. Si hoy día no se sienten representados por la Cámara, si no se sienten representados incluso por un gobierno, ahí también hay un problema de gobernabilidad y hay que hacerse cargo. Y por eso nosotros proponemos un cambio y por eso es que buscamos anclarnos con la ciudadanía. Y no es una expresión de deseo así en el aire. Hoy día hay leyes para que los ciudadanos, a través de la sociedad civil organizada, pueda opinar y poner sus impresiones para el desarrollo de políticas públicas, pero es una ley que no tiene dientes ni muelas y no amarra, sino que es todo optativo. Hoy día existe eso, los consejos sociales, para los municipios, para las circunscripciones, para los ministerios. Sí. En los ministerios, menos de la mitad tiene conformada esa presencia de organizaciones civiles. Bueno, ahí hay formas de ir anclándose con la ciudadanía que, insisto, no solo tiene demandas, sino que tiene bien claro o bien clara la forma de solución para muchas de sus demandas. Pero en esa misma línea hay quienes se preguntan, bueno, ¿con quién va a gobernar el Frente Amplio? En lo más concreto, ¿no? En los cuadros técnicos, en los ministerios, en los distintos cargos que tiene la administración pública. ¿Tienen la gente para gobernar en el Frente Amplio o necesariamente va a implicar incorporar a otras fuerzas políticas? A ver, tenemos la fuerza para gobernar hoy día y los vamos a ir presentando paulatinamente porque esta precandidatura está en pleno despliegue. Quiero solo recordar que, si bien para mí parece que hubiesen pasado 6 meses, llevo 1 mes y medio desde la presentación de la precandidatura. Entonces, vamos a presentar, calculo que a fin de mes, un grupo grande de personajes que son de la política dentro del Frente Amplio, pero también una serie de independientes que, bueno, son bien reconocidos en Chile por trabajar distintas áreas y que son parte de, van a ser parte de este comando, de este despliegue de precandidatura todavía. Por supuesto que contamos con las personas que se están preparando, que hoy día muchos de ellos están haciendo academia, investigación en las universidades, que son parte de todo este despliegue del Frente Amplio. Es más, el Frente Amplio viene trabajando en esto desde antes que apareciera yo. O sea, este no es un trabajo que parte hace 1 mes y medio, desde hace mucho. O sea, sería imposible haber tenido esta hoja de ruta si lo hubiésemos pensado en 2 semanas. Esto es un trabajo que viene desde hace tiempo y se está haciendo de forma profesional. Pero ojo también,
Cuando hablamos hoy día del Estado, y nosotros también miramos al Estado como una forma de hacerlo más eficiente, de un Estado distinto al que conocemos hoy día. Y antes ustedes estaban hablando justamente de los problemas horribles que tiene hoy día el Estado. Bueno, también ese es un foco para nosotros, de darle modernidad, de que sea más vigoroso en el sentido de la fiscalización, que tenga sentidos además distintos que hoy día no los tiene. Entonces, también queremos reconocer la carrera funcionaria. Yo no me imagino llegar al gobierno y cambiar 5.000 funcionarios de gente de confianza. No, a mí me gustaría valorar la carrera funcionaria, que las personas que llegan... ¿Independiente de sus ideas políticas? Por supuesto, que estén los mejores ahí, que tengan la garantía en el Estado de entrar a desarrollar una carrera y que puedan llegar a puestos directivos. Evidentemente hay personas de confianza, pero mi intención, mi deseo desde esta precandidatura nos gustaría que fueran mucho menos los funcionarios de confianza, que fueran mucho más los de carrera, fortalecer lo que pasa en el aparato público y, ojo, también transformarlo en un Estado que sea un buen empleador, porque la cantidad de personas hoy día a contrata o boleteando y que son los que ejecutan políticas públicas es alta. Gonzalo Miller y Carlos Maldonado. Sí, estaba escuchando a Beatriz, también me tocó leerla, pero tuviste una entrevista, yo creo que importante, en el diario El País. Como la primera entrevista así más de política de fondo. Yo la leí la tercera. Como una semana. Sí, y ayer era la tercera. Y primero, yo no voy a caer en el ninguneo que he escuchado esto de que la candidata a la novedad. Así como que en el fondo Beatriz Sánchez es la nueva, el sabor del mes, y eso es lo que explica dónde está. No voy a caer en ese ninguneo proviene de la nueva mayoría que siente una amenaza respecto de tu candidatura. Ese ninguneo proviene, son palabras no mías, son de Ernesto Velasco, son palabras del presidente del Partido Radical, que es el partido que le da soporte. Bien. Va a tener trabajo Vidal, porque no todos están mirando igual que usted, con la misma distancia y ecuanimidad. Comprometido, Concho, ¿sabes qué distancia, güey? Por eso, no todos están igual en su misma parada. Pero yo no quiero caer en ese error, ni en el marquito de lo que fue antes el Partido Socialista respecto a lo que fue Marco Enrique, pero sí conversar sobre la novedad, porque Beatriz Sánchez votó por Marco Enrique, votó por Bachelet, parte importante del Frente Amplio. Voté por, solo para aclarar. Lo dijiste tú, ¿no? Sí, la última elección. Pero solo en la última no, en la anterior. Primer gobierno. Voté por... espérate que se me confunde. ¿Votaste por Marco Enrique? ¿Lo contaste en la radio? Voté por Marco Enrique, pero las dos veces. Las dos veces. Las dos veces. ¿Y en la segunda vuelta por Bachelet? ¿En la última elección? Sí. En la última Eso elección fue lo que No, en la primera votó por Bachelet en segunda vuelta, en la segunda no votó por Bachelet en segunda. ¿No votaste por Bachelet en segunda ¿Y vuelta? por qué tú sabes tanto, Pancho? Porque lo comentamos en una radio, estuvimos Fue para mí 3 años hace juntos. mucho tiempo. Está O bien, sea, fuiste está parte de la bien. abstención, que frente a Bachelet dijo... No, yo voto nulo, yo siempre voy a votar. Ya. Fuiste a votar y votaste en nulo. Ya. Dibujó un instrumento. Corregido ese dato. Hay parte del Frente Amplio que trabajó en el programa de Bachelet, me llama la atención, Claudia Sangüesa, fue parte importante del programa de Bachelet 2013, del poco el programa que hemos visto desplegado durante estos 4 años, y Revolución Democrática estuvo, no en parte, estuvo en el corazón de la reforma educacional, prácticamente manejó durante más de 2 años el Ministerio de Educación, y resulta que es una de las reformas que enfrenta el mayor rechazo. Entonces, cuando uno dice, y tú te despachaste una frase, que a veces las pequeñas frases no resumen el sentimiento completo, pero tú dijiste, este gobierno fracasó. Bachelet fracasó. Y fracasó, entiendo, en un sentido de no ir más lejos de lo que debería o no haber terminado en cumplir. Pero no hay autocrítica en Revolución Democrática, que es parte del Frente Amplio y es parte de los que soportan directamente tu candidatura, no la de Mayol, de decir de que ellos algo tocan en ese fracaso, porque si finalmente ellos implementaron su programa, implementaron parte de lo que era su visión, específicamente en el Ministerio de Educación, no podrán lavarse las manos y decir ahora, mire, este fracaso de Bachelet, este fracaso de la nueva mayoría, como que nosotros no tuviéramos arte ni parte. Entonces yo sé que para una candidata, pero es parte de lo que tú dices, y cuando se habla de gobernabilidad, se habla, no, hay, para aclarar una pequeña confusión, creo yo, gobernabilidad no es que tenga una evaluación positiva de la ciudadanía al gobierno. Gobernabilidad es como incluso cuando es negativa, como en este gobierno, muy negativa, más del 60%, es capaz de gobernar. ¿Por qué? Porque tiene partido, porque tiene parlamentarios comprometidos, y que cuando el viento está en contra es capaz de avanzar en lo que puede, pero es capaz de darle cierto sentido de gobierno
al país. A eso se refiere la gobernabilidad. No tiene que ver con que el gobierno necesariamente sea bien evaluado. Entonces, la pregunta. ¿qué pasa con el Frente Amplio? ¿Qué pasa con el Frente Amplio cuando parte importante del Frente Amplio fue parte de la nueva mayoría? ¿Se puede hablar desde afuera de fracaso con tanta libertad? El Frente Amplio hoy día son 12 orgánicas distintas y Revolución Democrática es una. O sea, a decir que el Frente Amplio estuvo en el gobierno de Bachelet creo que es arriesgar mucho porque estamos hablando de un partido. Democrática es la que lo habilita a hacer primarias, si no, no habría primarias. Sí, claro, pero hay otros partidos dentro de la orgánica. Solamente me refiero a eso, de decir el Frente Amplio ya gobernó o gobernó con Michelle Bachelet, creo que es algo que no se ajusta a la realidad. No es así. Pero quiero entrar a otra cosa y el porqué de esa frase a propósito del fracaso. Y Francisco Vidal es testigo. Yo no voté por Michelle Bachelet, pero a mí me hicieron mucha ilusión las reformas que planteó Michelle Bachelet en el programa, que además yo sí leí, no como algunos de la nueva mayoría que no lo leyeron. Me hacían mucha ilusión muchas de las reformas que se plantearon. Me hacía ilusión porque había cambios estructurales en áreas que yo creo que hay que hacer cambios estructurales, en educación, por ejemplo, a propósito que tocamos ese tema. Y no me cabe la menor duda que dentro de Revolución Democrática la inspiración para participar era la misma, la ilusión por un programa que se iba a desarrollar de cierta manera y que no se desarrolló de cierta manera. Que finalmente, y ahí está mi frase del fracaso, se presentó un programa, hubo un compromiso de una presidenta, en ese entonces de una candidata, y finalmente las reformas no se cumplieron, no se pudo avanzar. ¿Y por qué no se cumplieron esas promesas de reforma? Solo para terminar el punto de Gonzalo Miller. Entonces no me cabe la menor duda que las personas que pudieron trabajar desde Revolución Democrática ahí entendían lo mismo, también les ilusionaban los cambios. Y quiero decir que ellos hoy día no están en el ministerio. La Claudia Sangüesa, de hecho, es una de las jefas programáticas de esta precandidatura. Yo me fui la Bachelet. Sí, por supuesto, pero a eso voy. Yo también me ilusioné, pese a que yo no había votado, yo también me ilusioné con las propuestas de Michelle Bachelet. Me parecían que eran las adecuadas. Y resultó que no se transformaron en los proyectos que originalmente se propusieron. Por eso yo hablo de fracaso. Pero también yo digo que aquí hay un fracaso político. No es un fracaso que, sí, de la nueva mayoría, pero también de Chile Vamos. Hay un fracaso político respecto a cómo se avanza en un país. Hay un fracaso político, además, con lo que pasa con la ciudadanía. Y yo entiendo lo que dice Gonzalo respecto a que la ciudadanía, no es que las encuestas midan la gobernabilidad, estoy totalmente de acuerdo, pero no es un fracaso cuando la ciudadanía no adhiere y adhiere minoritariamente a lo que se está haciendo desde un gobierno. No hay ahí un problema profundo de cómo se entiende esta democracia y cómo además se está evaluando la política. Porque ¿para qué es la política? La política es la discusión para ponernos de acuerdo en lo que queremos de país, en el sueño que tenemos. Y cuando las personas mayoritariamente en Chile, y lo dicen, y ahí vuelvo a las encuestas, dicen que entienden que la política ni siquiera los alcanza, bueno, no hay un fracaso profundo ahí de los que están hoy día en distintas institucionalidades de gobierno, porque, perdón, una cosa es la presidencia, otra cosa también lo que pasa en el Parlamento. Es que vuelvo, perdón, Beatriz, a la pregunta respecto al fracaso de las reformas de la presidenta Michelle Bachelet, porque ustedes desde el Frente Amplio están impulsando una agenda de reformas más profunda que la que impulsó la presidenta Michelle Bachelet. Ella no pudo avanzar con esa agenda de reformas. ¿Por qué el Frente Amplio sí podría hacerlo? A ver, ella no pudo avanzar en las reformas, pese a que tenía mayoría en las dos cámaras. Y eso es bien importante decirlo a propósito de esta sensación de que con los diputados y los senadores uno puede avanzar. Bueno, ella no pudo avanzar y tenía mayoría. Mucha de la oposición a sus reformas, y quedó bien claro, venían no solo de Chile Vamos, que se instaló contrario a las reformas totalmente, sino de la propia nueva mayoría, que no estaba de acuerdo con las reformas. Ahí es parte de el no poder, desde la propia coalición, haber operado sin la convicción necesaria para llegar a puerto con esas reformas. Creo que hoy día un elemento clave es tener una bancada parlamentaria efectivamente del Frente Amplio. Yo no sé si alguna coalición política hoy día puede proyectar que va a tener mayoría en el Parlamento. Creo que es difícil, hay un mecanismo nuevo, hay voto voluntario. Entonces, yo creo que cualquier gobierno va a tener que enfrentarse a un Parlamento que no sea mayoritario. Exactamente. Bueno, nosotros tenemos una cantidad bien grande en distintos puntos del país de candidatos parlamentarios y nos gustaría que el Frente Amplio llegara al Parlamento, pero no solamente depende del Parlamento, depende también de cuán cerca se está de la ciudadanía. Y aquí quiero poner el ejemplo. Lo que hizo Michelle Bachelet es escuchar efectivamente lo que venía desde la ciudadanía, lo toma en un programa y después a los distintos actores sociales le dice: quédense acá, nosotros gobernamos. Y pasó lo que pasó. Creo que hoy día la ciudadanía tiene que estar muy presente, los distintos actores sociales tienen que sentirse parte de la discusión de esta tensión que es la democracia, porque yo no digo que sea fácil,
para poder avanzar en cambios, los cambios que proponemos. Carlos Maldonado. Sí, muchas gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con Pancho, ¿cierto?, en que el objetivo principal es lograr que la visión de centroizquierda, que es mayoritaria en Chile, siga gobernando. Pero también tenemos que decirle a la gente cuáles son las diferencias. Porque tampoco podemos decir, mira, somos todos iguales, entonces vote por el que le tinque, el que le parezca mejor, el que le caiga más simpático. ¿Ah? También hay diferencias entre las opciones que van a la primera vuelta. Y no es lo mismo votar por Alejandro Guillén que votar por Beatriz Sánchez. No es lo mismo la propuesta de la centroizquierda, que tiene representación parlamentaria, que ha estado en el gobierno, que la propuesta del Frente Amplio, que tiene, creo, 2 parlamentarios que apoyan a Beatriz Sánchez actualmente. 3. Si no me equivoco. 3, bueno. No, el Frente Amplio está en el Congreso. ¿Ah? Me da la sensación Ah, que no, pero digamos, ya tiene una presencia muy Pero, menor, perdón, digamos. y creo que se han hecho notar. ¿Ah? Momento. Creo que claramente Sí, pero no, hay no, una discusión de ideas pareciera que no muy logran los 3 constructivamente, no ha parlamentarios habido proyectos de ley impulsados ni aprobados por iniciativa de ellos. ¿Pero para dónde hay, Maldonado? Sí, si no me interrumpen, Está voy nervioso, a está seguir. nervioso. Si no me interrumpen, voy a seguir. Yo creo que tenemos que decirle a la gente la realidad. Hay una visión utópica, una visión refundacional que está Perdón, encarnada por el Frente ¿cuál es Amplio. la utópica? Ah, La utópica de querer gobernar, lo ha dicho aquí Beatriz, que el Parlamento, bueno, ahí se verá, tal vez llegue el Frente Amplio al Parlamento, tal vez, o sea, quien llegará a la moneda y a lo mejor llegan al Parlamento. ¿Cómo se gobierna en un país en democracia, donde las leyes se aprueban por el Parlamento, que son representantes elegidos por la ciudadanía? Porque tú hablas mucho de ciudadanía, estamos de acuerdo, es muy importante, tenemos que reconectar la política con la ciudadanía, pero los parlamentarios lo dirige la ciudadanía, o creemos en otro tipo de democracia. La democracia fundamental se basa en la elección de un presidente por la ciudadanía y en la elección de parlamentarios por la ciudadanía. Esos parlamentarios legislan junto con el gobierno y ellos permiten llevar a la práctica las reformas, manteniendo la comunicación con la ciudadanía, pero sin saltarse al Parlamento. Es de la esencia de la democracia. En el nuevo Parlamento va a haber 155 diputados, 155. 50 senadores. Esos son necesarios para gobernar. Alejandro Guillén no tomó el camino fácil, tomó el camino de buscar los apoyos partidarios que permitan hacer realidad sus propuestas y su visión de país. Eso a alguna gente no le gusta, pero es lo responsable. No la propuesta refundacional, la propuesta utópica, que entendemos que genera algunas simpatías, pero no es realista, no permite llevar a la práctica lo que se está proponiendo. Es que digámosle a la gente que una cosa son los partidos y la propuesta de Alejandro Guillén y otra cosa es la propuesta de Frente Amplio. Son distintas. Una es responsable, va a tratar de mejorar significativamente la calidad de la política y la calidad de las reformas, agregando otras que son imprescindibles, y otra la propuesta de Frente Amplio, que habla de una visión utópica, de un país distinto, de ciudadanía, que vamos a construir el programa de la ciudadanía, vamos a gobernar con la ciudadanía. Pero Alejandro ¿Dónde Guillén queda? usa los mismos ¿Dónde queda? conceptos, No, perdón. Ciudadanía. Él tiene apoyo de partidos que tienen presencia parlamentaria, eso sí, y pero- buscó ese pero- apoyo porque sabe que para gobernar se necesitan los partidos y se necesita parlamento. El concepto No me interrumpa, por ciudadano favor. es exactamente Pero por el mismo cierto que hay ha que dicho Beatriz reencantar a la ciudadanía. Uno de los grandes problemas de este gobierno es que se enajenó a la ciudadanía. Pero no Pero hay que establezca la reencantarla diferencia- desde la no política. establezca la Hay que diferencia en la reencantarla desde la simpatía, política. pues, Carlos. No he establecido esa diferencia. No me malinterprete ni me tergiverse, porque esa es una costumbre que usted tiene muy mal. No. Yo respeto a Dejemos que Beatriz conteste la Sánchez. invitada. Sin duda una persona muy capaz, pero está representando una visión utópica. Eso quiero que la gente le quede claro. Ya, partamos por eso. ¿Es utópica la visión del Frente Amplio? no, no es utópica. Creo que esa es una apreciación liviana. A mí me gustaría que Carlos pudiera leer la hoja de ruta porque está La leí bien- completa. Bueno, ahí está bien aterrizado lo que queremos. Esto no es utopía. Y quiero poner un ejemplo. Hoy día la salud no es un derecho. Hoy día la salud está mercantilizada. Las personas que tienen más plata pueden pagar por la salud que necesitan. Las personas que no la tienen tienen que esperar por años para ser atendidos. Hemos ido naturalizando asuntos que son bien complejos y por eso quiero ir a la utopía. Hemos ido naturalizando en Chile, y lo veo todos los días a través del Twitter, Facebook, que las personas organizan bingos para poder pagar una operación para sus hijos. Organizan bingos para poder pagar los medicamentos de sus hijos. Nosotros lo que planteamos es que la salud sea un derecho para las personas, que es un ámbito de la vida que no puede estar dejado al mercado. Aquí no se necesita un poquito de fiscalización para que las cosas funcionen. Aquí se necesita garantizar derechos para que los chilenos no vivan con el miedo permanente a enfermarse. Y yo le pregunto a Carlos, ¿eso es utopía? ¿Es utópico pensar, como pasa en Son buena buenas parte, intenciones. como pasa en buena parte del mundo, donde hay derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la pensión? Nosotros lo que postulamos del Frente Amplio, para que quede bien claro, nosotros
postulamos que si hoy día todos nuestros problemas individuales se tienen que enfrentar de manera individual. Una sociedad mejor, una sociedad que saca el temor permanente a los ciudadanos es enfrentar de manera colectiva los problemas individuales. Eso es lo que estamos planteando. Y, Carlos, perdón, pero yo no considero que eso sea utópico. Al contrario, es algo que podemos hacer en Chile. Instalar al Frente Amplio desde la utopía, comparándolo con la nueva mayoría, apuntando a que da garantías de que se pueden hacer las cosas cuando propuso reformas que no pudo cumplir. Cuando tenía mayoría parlamentaria no lo pudo hacer. ¿Los estudiantes y decirnos los que a están estudiando nosotros gratis que somos... no existen? ¿No hay gente estudiando gratis ahora en las universidades? Sí, y tiene un tope. Pero a lo que voy es eso. Es utópico plantear esto, que se terminen los bingos para que las personas puedan tener los medicamentos que necesitan. ¿O estamos hablando de un mejor país que sí se puede hacer y está planteado en la hoja de ruta? Es utópico plantear un nuevo Chile partiendo desde la nada y no diciendo cómo se piensa realizar. Nunca hemos dicho que partimos desde la nada. Nunca hemos dicho que yo partimos escucho un desde la discurso nada. refundacional. No, en absoluto. Está diciendo que la presidenta no avanzó la reforma. Perdón. Y avanzó mucho, y avanzó lo que pudo en un contexto no tan fácil. Entonces ustedes quieren avanzar sin parlamentarios. No, la verdad que a mí me parece... Perdón, Carlos, pero no hemos dicho que no queremos avanzar con parlamentarios. Lo que queremos ¿qué dijo? Porque yo te escuché que la ciudadanía, no escuché hablar de la tramitación de las leyes y de la aprobación en parlamentaria. Dijiste que la presidenta tuvo problemas en cuanto a los votos en el Parlamento. ¿Cómo piensan hacerlo ustedes ese plano? Yo lo que veo es que hay una buena intención. Y hay una lectura... ¿Ah? Con coalición. ¿Con coalición? Con alianza. Con coalición. Con acuerdo. Pero si la política se hace así, Esa es construyendo la política, sobre lo que ya existe, Pero claro, construyendo de ahí para arriba. Si uno ¿Quién toma es la nueva posta, mayoría? uno Una toma coalición. posta. Uno toma una posta. Pero Eso sí es lo que tiene no un le punto. escucho. Por ejemplo, tú hablaste del tema salud. Gonzalo. Concretar un poquito el tema salud. Sí, vamos a Si no queda profundizar en como eso, pero dejemos que etéreo. pregunte Eduardo Zafirio y después Somos muy ordenados con Eduardo, pedimos la palabra. Democracia real más participación. Yo solo comparto en la medida que la democracia representativa la complementemos con mecanismos participativos porque su reemplazo creo que no es posible. Yo entendí, sí. Pero hay que hacerse cargo de algunas cosas, Beatriz. El grueso de la base tuya son ex dirigentes universitarios y mira cómo andamos por casa. Salvo la FEUC, las participaciones en las elecciones universitarias son paupérrimas. En mi época, plena dictadura, no había una elección que no la eligiéramos con 50, 60% de participación. Eso hoy día no se consigue en ninguna parte salvo la FEUC. Entonces el problema es que no podemos pensar que el tema de la falta de interés por participar está solamente presente a nivel político, porque las cifras de participación en Chile, que son preocupantes, 35% y 2/3 de personas que renuncian incluso al voto, no está presente también en los movimientos sociales que tú acabas de invocar. Mecanismos complementarios de la democracia representativa. Presupuesto participativo, 2-3% de las personas entran a esa discusión. Entonces, ¿qué instrumentos están pensando? Segunda cuestión, derechos sociales, por supuesto. Estado social y democrático de derecho, las mejores sociedades construidas por socialdemócratas, demócratas cristianos y liberales sociales en la historia. O sea, no son utopías. No son utopías, pero fíjate, hay que decir cómo financiamos la extensión de los derechos sociales, porque no es casualidad, lo conversábamos con Osvaldo Rosales aquí. La mayor extensión de esos derechos económicos y sociales, de esos derechos fundamentales, se produce en los 35, 40 años de mayor crecimiento económico. Y este país lleva 10 años con la productividad estancada. El problema del modelo de desarrollo. Entonces, yo te digo que tenemos que reponer el hablar veraz en la política. Ustedes pueden hacer un aporte. A mí me llama la atención, por ejemplo, porque podría ser un gran factor de tensionamiento de los problemas éticos que tiene esta sociedad. Con 10, 12, 15 proyectos de reforma duros en materia de probidad que está detrás de la crisis de confianza. Pero el hablar veraz, entre otras cosas, supone no solo no mentir, no solo no hacer demagogia, sino que abandonar el lenguaje de las intenciones. En política hay que darse los medios. De lo contrario, esto es un verso que no va a conseguir que la gente vuelva a votar, que es lo clave, a fortalecer y a reformar los partidos, y te puedes encontrar con un fracaso enorme después de este discurso, que es que lo mismo que pasó en Valparaíso, las cifras de participación sigan en torno a estas cifras que son miserables desde el punto de vista de una democracia de buena calidad
y que el discurso de ustedes y el intento de renovación no tenga efecto práctico alguno en convocar a la gente a recuperar la confianza en la política y que se exprese en lo mínimo, en lo básico, que es levantarse un día domingo y ir a depositar el voto. Quémonos con eso, Eduardo. Sí, Beatriz. Bueno, esa es una preocupación para nosotros también, permanente. Es una preocupación porque las personas sí participan. O sea, ¿cómo nos explicamos que a través de la coordinadora No Más AFP hayan salido millones de personas a marchar en la calle? O sea, hay una preocupación por lo que está pasando con sus vidas y eso existe. Hoy día creo que no están los canales. Cuando se pregunta cómo tomamos esta participación ciudadana, no es al voleo, no es decir algo. Hay fórmulas, están los consejos de la sociedad civil para participar de la dictación de políticas públicas. Nosotros creemos en una asamblea constituyente para una constitución distinta que permita plebiscitos, que permita iniciativas popular de ley. Queremos que la ciudadanía se haga parte, pero es un trabajo constante. Y nosotros lo hemos dicho hartas veces porque nos han preguntado. Nosotros desde el Frente Amplio no estamos llamando solamente a que las personas que hoy día votan nos repartamos los votos. No, esa no es la idea. Nosotros estamos buscando que una cantidad enorme de personas que no han votado nunca o que dejaron de votar paulatinamente a través de los años, y ahí seguramente Francisco Vidal lo tiene en la cabeza por los números que son su obsesión, hay un año en que efectivamente se desplomó la participación y de ahí en adelante fue muy fuerte. Bueno, nosotros también buscamos eso, también estamos buscando incentivar a esos ciudadanos que... Pero concédeme, Beatriz, que esos dirigentes fracasaron en convocar a los estudiantes universitarios cuando eran dirigentes de federaciones. ¿Te fijas que el problema es súper complejo? Por eso, porque es un trabajo que creo que es de todas las coaliciones. Es un trabajo también para nosotros desde el Frente Amplio, absolutamente. Y lo decimos así con toda la humildad. Aquí estamos presentándonos y estamos buscando ideas que tengan adherentes, que las personas se sientan identificadas con un proyecto y que vayan a votar por nosotros, personas que hace mucho tiempo que no votan. A eso voy. No es que nosotros pensemos que eso está resuelto, no, al contrario, hay que incentivarlo. El punto es, porque no lo hemos hecho nunca, porque no lo estamos haciendo, ¿lo vamos a dejar de hacer? No. Porque hoy día la ciudadanía no participa, nos vamos a dar por vencidos, decir, ya no participa, hagamos nosotros la política entre lo que nos interesa y dejemos al resto afuera. No, se trata justamente de lo contrario. Exactamente. En eso estamos, y eso es lo que estamos linkeando. Y solo una cosita más, y tiene que ver con esta imagen que existe del Frente Amplio como si fueran dirigencias universitarias. El Frente Amplio es mucho más que las dirigencias universitarias. Y yo entiendo lo que ha ido pasando. Hoy día se instaló el Frente Amplio como una fuerza política. Y es muy curioso cómo en un principio éramos como los simpáticos, testimoniales utópicos, y hoy día es cosa de ver los diarios, la cantidad de editoriales que tienen que ver con el Frente Amplio. Hoy día, y quiero solo destacar una cosa, nosotros logramos entrar a la institucionalidad de este país buscando las firmas para fortalecer la revolución democrática y que cumpliéramos un umbral para llevarnos a la primaria legal. Hoy día es la nueva mayoría la que no está en la primaria legal. No, está el Frente Amplio... No porque no hayamos querido. Me permite, no hayamos querido. Perdón, solo para terminar. Sí. Está el Frente Amplio en la primaria legal. En 3 semanas logramos un trabajo profesional, un trabajo en las calles, que personas, 30.000 personas dijeran... Me inscribo en un partido político porque creo en esto a propósito de la participación, y estamos hoy día nosotros obedeciendo toda la institucionalidad del país como Frente Amplio, llegando a una primaria legal. Entonces, el Frente Amplio no es un grupo de universitarios, muchas gracias y que estén, y me parece fantástico. Hay una energía importante ahí, pero el Frente Amplio es mucho más que este reduccionismo con que se presenta. Y estamos preocupados por la participación. Me permite, el Muy breve, indicador Eduardo. de la firma es fantástico, pero cuidado con tanta cobertura mediática. Tú eres periodista en una esfera pública en que los medios, a lo menos escritos, los controla mayoritariamente la derecha. Bueno, eso ya es otro Beatriz, problema que no tiene que ver con el Frente Amplio. entremos a algunas definiciones importantes respecto a los temas que estamos hablando. Mencionaba usted lo que ocurre con, por ejemplo, bingos para financiar operaciones o tratamientos médicos. En tema de salud, ¿cuál es específicamente la propuesta que tiene el Frente Amplio para cambiar el modelo? ¿Implica un modelo totalmente distinto? ¿Implica, por ejemplo, el fin de las ISAPRES? Sí, lo entendemos así. Creemos que en un seguro de salud para todos los chilenos y chilenas, que sea con aportes, por supuesto, pero que entregue la cobertura a todos los chilenos y chilenas, no diferenciando
No, pero que hoy día se diferencia. Hoy día las personas con sueldos altos, y me imagino que acá la mayoría están en ISAPRE. Yo estoy en ISAPRE. Pero los sueldos FONASA altos. tiene la lógica que tú describes. Pero es que es distinto, Gonzalo. Porque no tiene esos los recursos. No. Es que hoy día, pero es distinto, porque lo que nosotros estamos buscando es que haya un seguro para todos los chilenos y chilenas. No como hoy día, que de acuerdo Todos los que chilenos y chilenas pueden estar en FONASA. Perdón, que los sueldos Está el altos. 83%, Los sueldos altos 17% en ISAPRE. se les empuja a la ISAPRE y los sueldos más bajos se instalan en FONASA. Esto es porque la cobertura es inversamente proporcional. Una cuestión más técnica que no quiero entrar a eso. Pero lo que nosotros proponemos es un plan de salud para todos garantizado, independiente de si el chileno que vive, como le gusta decir a Francisco Vidal, en una zona de Santiago, la zona oriente, o si vive en otra zona, por poner solo la imagen. Pero ahí Es un significaría, seguro Beatriz, completo. el fin de las ISAPRES, todos entran a un sistema público, ¿no sería para algunos considerar que eso va a ser en desmedro de todos? Es decir, que en vez de que hay unos pocos en una situación buena, que es la de las ISAPRES, van a estar todos en un sistema malo como el de las No es muy buena. No es muy buena. El 17% que está en ISAPRE se queja mucho también. Yo preferiría Pero es más pensar que... demandante. Pero salud que entendemos otra. cuál es la diferencia en términos del servicio y la Claro. atención. Lo entendemos, mucho más ¿no? de la Ya. O sea, hay más alfombra, Lo hay que más pasa es que- televisores. es que los Podría recursos ser, serían pues, el sistema distintos. universal de Si están Me parece un todos en buen un punto. sistema, si están todos los chilenos y chilenas, todos en el mismo sistema, con una base que es importante y que vuelvo a insistir, esto es no soluciones individuales para problemas individuales, son soluciones colectivas Está para bien, problemas Beatriz, pero individuales. eso es FONASA hoy día. No, Gonzalo, porque hoy día los sueldos altos son empujados a la ISAPRE. Se puede optar por ir a FONASA, pero yo pregunto acá, ¿quiénes están en FONASA? Yo no. Tampoco. ¿Y eso A eso voy, perjudica a o eso favorece al sistema? No, la idea es que favorezca a todos. Porque si esas personas ingresan, son los que más demandan recursos en términos de salud. Y el origen del problema que tú estabas describiendo son las personas que no son capaces de... ¿Sabes cuál es la diferencia? Y que en su gran mayoría, para cualquier persona que haya asistido, Obvio. para cualquier persona que haya asistido a Aquí esos hay una bingos base y que haya solidaria, escuchado... es un Gonzalo, que hay una aporte, base ¿no? solidaria. Solo para concretar, Solo para concretarlo. Sueldos Solo altos, En la sueldos misma más línea, bajos. para está limitada, por completarlo. favor. Son Son personas que solidaridad. están en FONASA y donde el sector público no ha sido capaz de enfrentar sus problemas. ¿Por qué? Por falta de recursos. Porque mi Entonces, la pregunta de 7% fondo va para es, mí nomás, el 7 pues. no Bueno, es- ahí- bueno, ahí- Ustedes hablan de solidaridad. Bueno, en los eso es principios. así. Mi 7% me rasco con mis propias uñas. ¿y tú estás en como ISAPRE me ha ido o en bien en la FONASA? vida, ¿Estás en ISAPRE o en FONASA? Estoy en ISAPRE porque ¿Y por me qué no estás conviene. en FONASA? Porque no financio el resto, pues. Ah. Esa es la cultura de ustedes. Entonces, no, pero es lo que estás haciendo tú como persona. Perdón. La cultura de ustedes. Es lo que Sin más tu comentarios. decisión Ya, individual, sin más comentamos. Pancho. Ya. Permiso. Ahí está. Cecilia Pérez. Sí, Beatriz, un poco para bajar el discurso a temas reales y tomando el mismo ejemplo que daba André, y que yo creo que va a ser justamente la tirantez que va a haber entre tu candidatura y particularmente la nueva mayoría. Aquí ya se veía algo entre Carlos y tú. ¿Y yo? Que da la, no, tú no. Que da la sensación de que una izquierda se va a terminar en el corto plazo comiendo a la otra izquierda, Frente Amplio y nueva mayoría más de centro izquierda. Si el punto es la salud, y me voy a quedar con esa salud, porque, y esto te lo quiero preguntar, para sacar también la chapa de que tu candidatura no es una candidatura a la presidencia de la CONFET, es una candidatura a la presidencia de Chile. Si uno ve el tema de salud... Y yo fui universitaria hace harto tiempo, pero, además. no, pero un poco lo que te decían, Eduardo, quiénes te acompañan, los Yo no dirigentes dije eso, estudiantiles. Cecilia. No, los Dije que había un dirigentes- problema porque se hablaba contra la participación en el Los sistema dirigentes político estudiantiles. y en la universidad la participación es mucho más baja. Bueno, yo quiero entrar a la candidatura presidencial y no Sí, pero a la no candidatura ponga de la en mi boca CONFET. cosas que no he dicho. Dije, No peleen, muchachos. Dije dirigencia que acompaña a Beatriz. Escucha bien, aprende a escuchar. Nunca dije que Bueno, fuera una avancemos, candidatura a la avancemos. CONFET. Lo dije yo, ¿Se entendió lo el dije yo, Eduardo. Beatriz, en el tema de la salud, entendiendo que en la salud privada hay un 17, un 18% de los chilenos y por cierto hay problemas en materia de cautividad, de discriminación, etcétera, el gran problema hoy día es la salud pública. Hay un poco expectativas, si uno pudiese tirar de aquí a cómo va a terminar el año, de que va a haber una deuda en la salud pública alrededor de 500.000 millones de pesos. Si tú te vas al déficit efectivo que hoy día tiene las finanzas públicas, estás alrededor del 3%, déficit efectivo, que son alrededor de 12.000 millones de dólares en régimen. Yo te pregunto a ti, ¿cómo tú vas a financiar el programa en materia de salud que quieres imponer haciéndote cargo de esta tremenda mochila financiera que hoy día existe? Te doy otra cifra. El primer gobierno de la presidenta Bachelet dejó una holgura fiscal de 400 millones de dólares aproximadamente. Sebastián Piñera de 650 millones de dólares aproximadamente. Hoy día las proyecciones te dan una holgura fiscal de 0. ¿Cómo vas a hacer tú esa inversión? No va a bajar impuestos, en primer lugar. No, pero es que es importante saber cuál va a ser. Manteniendo la reforma tributaria que nos falta un punto más.
¿Cómo va a ser? Haciéndote cargo de los déficits que estoy diciendo. Lo que quiero decir también es que la persona que llegue a la presidencia tiene que enfrentar lo mismo. No soy solo yo la que lo voy a enfrentar. Por cierto, Entonces, pero es ¿cuál va a ser tu mirada? En la hoja de ruta que nosotros presentamos también pusimos sobre la mesa dónde deberíamos avanzar para encontrar más recursos. Esto estará con todo detalle cuando se presente el programa calculamos nosotros en agosto. Cómo se va a financiar y a través de la misma ciudadanía, estimando cuáles son los puntos más importantes desde los ciudadanos para cumplir en un gobierno del Frente Amplio. Pero evidentemente aquí hay un tema de recaudación y que tiene varias aristas. Una de ellas es que se pague en impuestos lo justo. Hoy día no es así. Que paguen los que más ganan. Nosotros estamos hablando de un modelo de desarrollo distinto, que puede dinamizar la economía de una manera distinta. Hoy día, y tiene razón, lo decía recién Eduardo, ha ido bajando el nivel de crecimiento del país y mucho de eso tiene que ver con un modelo de desarrollo que está absolutamente desgastado. No lo digo yo, lo dicen especialistas incluso de fuera de Chile a propósito de este modelo que es básicamente de exportación de recursos naturales. Lo importante aquí es que se pague lo justo, o sea, impuestos que se cobre más a los que ganan más. También un reordenamiento de las platas. Hoy día hay una serie de exenciones tributarias a los grandes que se pueden terminar. Hay que revisar los gastos que tenemos, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas. Hay que revisar, además, los gastos que se realizan condonando multas en el Servicio de Impuestos Internos. Se tiene que terminar o poner varias barreras a la elusión que hoy día existe en impuestos. Y lo otro es también un Estado más moderno, que vaya bajando el nivel de gastos que tiene. Hay distintas fórmulas para ir avanzando en fortalecer las arcas para hacer frente a todo lo que proponemos. Y para hacer frente, ojo con algo, Cecilia, que es muy importante. Nosotros no estamos planteando un cambio en todo lo que hablamos de inmediato. Gradual. Esto no es, por eso Carlos hablaba de utopía, nosotros no estamos diciendo que en el momento que yo llegue a la moneda, esto cambia. Esto es una hoja de ruta, este es un camino que estamos pavimentando para un Chile distinto y se va a hacer en forma paulatina. Vamos a ir pavimentando eso y corriendo el cerco, esto es muy importante, en justicia social. Francisco Vidal, breve, porque la precandidata le queda poquito tiempo con nosotros. En tu comando una gran tributarista que es la Claudia Sangüesa, que escribió un libro que es fantástico sobre la estructura tributaria en Chile, pero solamente para los televidentes. En exenciones tributarias, por ley, 11.000 millones de dólares. No se pagan en impuestos en Chile por exenciones tributarias hechas por ley. 11.000 millones de dólares. El 90% de esa cifra, televidente, beneficia al 10% más rico de Chile. Estudio de la Claudia Sangüesa en el libro. Que es una de las jefas programáticas de esta precandidatura. Gonzalo. Que fue una de las que escribió la reforma tributaria que estamos padeciendo. Pregunta breve, Gonzalo. Una pregunta muy breve. Solo para equivocarnos, y quiero aclararlo. No quiero que yo confío en la buena intención de Beatriz, pero por eso me interesa concretar el tema de salud, porque esto no tiene que ver con buena intención. Pancho Vidal. El 40% del financiamiento de FONASA proviene de impuestos generales. Cuando habla de la palabra solidaridad, compañero, acuérdese de eso. Sí, es su impuesto, los míos, los de toda esta mesa, cofinancian no solo el 7% de las personas, FONASA. Obvio. O sea, el elemento de solidaridad está presente. No es que esté fuera del radar. Un poquito más, pues. ¿Por qué? Porque es importante al 1%. No jugar con las necesidades, porque aquí se dio un ejemplo, y por eso me interesó. Se dio un ejemplo que de verdad es un ejemplo. Esto de los bingos es un muy buen ejemplo. Sí, porque eso el tema es cómo se hace, es una realidad dolorosa. Sí, claro. Es una realidad dolorosa en una dimensión, en otra tiene que ver con algo de lo colectivo, algo de enfrentar de manera unida. Porque muchas veces esas enfermedades son catastróficas y no las podría enfrentar nadie. Pero ¿por qué hacerlo con responsabilidad? Decirle, ¿de dónde van a salir los mayores recursos para FONASA? Que FONASA ya es lo que tú describes, Gonzalo, un seguro universal. ¿De dónde van a venir los mayores recursos? La cifra la dio incluso Francisco Vidal. Sí, el tema es de que la cifra de Vidal, que es una cifra gruesa, ahí están incluidos incluso las subvenciones que recibe la clase media por sus departamentos, salvo que Pancho Vidal me dice que la va a terminar. ¿Y por qué las universidades no pagan contribuciones? ¿Y por qué los colegios particulares pagan? ¿Y por qué los partidos no pagan contribuciones? ¿Y por qué los partidos no pagan contribuciones? Y no pagan los impuestos. ¿Y por qué hay renta presunta? Gonzalo, la en pregunta... la agricultura, el transporte y la minería. Bueno,
Entonces, porque cuando hablamos de los 11.000 millones de dólares, le estamos hablando de los taxistas, le estamos hablando de los trabajadores del campo, le estamos hablando de los parceleros, que son aquellos que tienen la renta presunta. Y salvo que tú me digas con seriedad que se les va a terminar, la renta presunta, bueno. Yo soy partidario, yo no soy economista, soy profesor. Pero Francisco Vidal no es el invitado hoy día, así que vamos a dejar que conteste Beatriz. Está entretenida esta conversación. Beatriz. Siempre. ¿Me dejan hablar? Siempre. No. Gonzalo, la pregunta era, puntualmente. Sí, porque finalmente FONASA es un seguro universal. Que algunas personas no lo tomen o no lo tomen es distinto. Lo que sí vamos a estar de acuerdo, lo que sí estamos de acuerdo, es así. Cualquier persona, tú, yo, cualquiera puede estar en FONASA. Pero las personas que nos están viendo en estos momentos entienden que hoy día la estructura de nuestro sistema de salud empuja a las personas, como las que estamos en esta mesa. ¿Qué significa empuja? Que ahí vamos a llegar al problema de verdad. entrega una cobertura distinta, con mucha mayor Inferior. hotelería Eso y una cobertura que en FONASA para los sueldos altos es más baja que lo que se podría obtener en ISAPRE. Entonces empuja los sueldos altos Obvio, a si es irse a natural, ISAPRE. pues. ¿Y le va a dar Entonces, una lo que- cobertura mejor a la gente de mayores ingresos en FONASA? Cuando el problema No, es de que pues. no hay hospitales Mi en muchas 7% ciudades. va a un fondo no hay común. hospitales. Y si yo no quiero es televisor y suficiente. alfombra, pago adicional mi Ya. seguro privado. Beatriz, tienes tu nuevo vocero acá. Carlos Maldonado, ¿Qué lo pasa último. con el lleguillo? Carlos Maldonado, lo último, ¿no? Para cerrar, porque Bueno, tenemos yo que creo que, despedir yo a creo Beatriz. que esto de la propuesta de salud que la pone en forma tan simple ratifica lo que yo señalo, no es tan digamos. simple, Carlos, no Sí, es yo tan señalo. simple. Habla De de un hecho, seguro universal. despertó que toda se puede esta establecer- discusión acá, así que no pero es por tan lo mismo, simple. por lo mismo, porque es muy simple, es simplista. no es simple, Un seguro es universal simplista. donde todos van a aportar para que todos tengamos una mejor salud. Eso no ocurre, los dineros no alcanzan. Tú pones a toda la gente que está en la ISAPRE en FONASA hoy día, la salud sigue mala y peor, porque la salud pública lamentablemente es de Bueno, mala pero calidad. perdón, ese es un análisis bien simplista, pero eso es lo que Carlos, tú perdón, propusiste, porque es lo que tú propusiste, no has dicho cuál es la diferencia. Yo no propuse No has dicho así, cuál es la yo lo que diferencia. dije es Tú un dijiste seguro universal, es un financiado seguro por todos, universal, donde la se gente no financia sea por todos, empujada donde hay a la solidaridad ISAPRE. y donde hay un rol Pero del es que- Estado también. Pero Entonces, lógico no, que tiene que haber un pero rol del Estado. evidentemente que tiene Lógico que tiene que haber un rol del No, no es Estado. una Tiene que sabiduría. mejorar mucho la salud. Nosotros también estamos pudiendo mejorarla mucho. Pero la experiencia comparada muestra que prestadores únicos, mala calidad. Tiene que haber distintos prestadores, tiene que haber mejoramiento de la gestión, tiene que haber mayores recursos. O sea, el problema de la salud es complejo, ofrezcamos también soluciones que se hagan cargo de esa complejidad. No es simplismo decir, aportemos todo y listo, va a ¿Sabes lo que mejorar. pasa, Carlos? No ocurre eso. ¿Sabes lo que pasa? Que No es lo que así. hemos Tiene un punto visto, respecto que no lo que alcanzan hemos los visto en la historia de, yo diría que sí. O sea, de hecho, aquí no solamente 11.000 millones de Francisco, exención también Eduardo tributaria. decía, en elusión y en exenciones tributarias. Hay Mucha espacio calidad. para avanzar Oye, en Cata. fondos. Oye, quería pero perdona, Francisco, lado de la para discusión. responderle a Carlos, o sea, es que quiero responderle Sí, a por Carlos algo que supuesto. me interesa mucho. No hablo más. Que es cuando nosotros Gracias a planteamos Dios. una fórmula de seguridad social, que es en lo que creemos, para derechos tan fundamentales como la salud, porque no es todo, es Nosotros salud, también. es educación, vivienda, Nosotros pensiones. también creemos Es lo que ese mismo. es el punto. No Pero sé si hay creen lo que mismo, ponerle porque ruedas, hay que tenemos la ponerle historia ruedas. de... Perdón, No basta con tenemos- ponerle alas a las cosas, hay que ponerle ruedas. es que ¿Cómo ustedes, la hacemos? Ustedes, Carlos, ya gobernaron. ¿Cómo avanzamos? Usted es parte de la nueva mayoría y en la nueva mayoría, Nueva mayoría, no tenemos que- derechos sociales. pero claro que no sí, tenemos pero derechos por sociales en favor. salud. ¿Usted Le- me diría que hay derechos sociales La gratuidad. garantizados en salud Pero hoy sin día? duda, pues, sin duda. ¿Sabes qué? Lamentablemente tengo 2 parientes con cáncer y los 2 se atienden gratuitamente gracias a los planes aprobados del gobierno del presidente Lagos. El auge. Porque hay- Así que no me vengan a decir que no hay derechos sociales. ¿Que hay que seguir avanzando? Sí, mucho. No, mucho. derechos Hay que hacer las sociales- cosas mejor. derechos sociales Pero no me digan universales. eso, porque antes la gente vendía su casa para tratarse el cáncer y hoy afortunadamente El los auge, 2 parientes ese que auge, lamentablemente el auge. están con cáncer En el se auge- atienden de forma totalmente gratuita. Perdón, Entonces- en el auge, en algunas ¿sabes qué? Eso es lo que yo enfermedades. digo. No, Partimos Carlos. de la base el de que auge vamos a en crear algunas- Chile nuevo. Pero No, una no, cosa no vamos, quita la Carlos, otra. el No, auge, pero el auge obvio que no en quita la algunas otra, pero no me enfermedades. digan que no haya ¿Por qué avance. todavía hay bingo? ¿Cuántos ¿Por qué alumnos hoy todavía- estudian gratuitamente? Carlos. Porque hay que seguir avanzando. pues. Dejemos Hay que seguir termine avanzando. Beatriz Pero su no, idea digamos, para que digamos comenzamos. que vamos a fundar el nuevo Chile desde Carlos, el aire. por favor. Yo no he dicho ni que Buen vamos a fundar el concepto es nuevo el aire y la Chile, rueda. ni el... Qué buen concepto. Pero dejen que Beatriz, deje, por termine, favor, pues. que Gracias. termine la Déjenme idea. que Por termine. favor. Nadie ha dicho que vamos a fundar esto del aire, siempre se toma una posta y se va construyendo con lo que existe. Lo que estamos diciendo en salud es que tal como el auge ha trabajado para un grupo bien determinado de enfermedades y que efectivamente ha sido un alivio para las personas, bueno, esto tiene que ser para todos los chilenos y chilenas. Es un camino que no se logra inmediatamente y si estuviese tan resuelto como derecho universal la salud, resuelto. entonces... Pero hay supuesto que bingos hoy día. Hay que aumentar la bingos, cobertura medicamentos, de hay bingos. enfermedades. No le diga, Carlos, que está Por resuelto, cierto, porque que hay no problemas, está pero no resuelto. planteen que solo hay No está problemas, resuelto. Las expectativas No son está resuelto. Beatriz Sánchez. dar la expectativa de que Hemos se acaban avanzado los harto. Este es un camino. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día en ¿Cómo ya este se nos panel va? de Estado Nacional. Se nos fue el tiempo. Nosotros seguimos. Fue como volver a los paneles. Nosotros seguimos conversando, pero sabemos que tenía compromisos con respecto a la hora, así que muchísimas Ahora gracias por viene Mayol. acompañarnos. Muchas gracias. Nos vamos rápidamente a la pausa. Nosotros seguimos aquí conversando en el panel de Brasil. Estado Nacional. No se vayan. Ese es el tema, Brasil.
Gordo, no encuentro la tarjeta de coordenadas y tengo que pagar el jardín. En el panel de Estado Nacional. Y Maldonado se quedó a este lado de la mesa. Pero circunstancialmente, no, ese es mi lugar. Pero no es partidario de bajar impuestos. ¿Ah? No, por supuesto, no, todo lo contrario. Por supuesto, hay que dinamizar la economía. Hoy vamos a hablar brevemente, pero no nos queda tanto tiempo. Estamos a la espera de las actividades, por supuesto, de este 21 de mayo, así que vamos a estar muy atentos a lo que está ocurriendo. Pero no queremos dejar de tocar la gravísima situación que se está desarrollando en Brasil, con las acusaciones ya formales en contra del presidente Michel Temer por corrupción pasiva, obstrucción de la justicia y organización criminal, luego de una grabación que daba cuenta de una reunión del presidente con un empresario donde se estaba avalando de parte del mandatario el pago de sobornos para mantener el silencio del expresidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, que recordemos está condenado a 15 años de cárcel, está actualmente en prisión también por el caso Lavallato. El presidente dice que aquí hay pruebas fraudulentas, insiste en que no va a renunciar, pese a que desde su mismo sector, incluso importantes medios de comunicación como Redo Globo, que ha sido permanentemente un aliado del gobierno de Michel Temer, le están pidiendo la salida del gobierno para el bien del país. ¿Cómo sigue esto, Eduardo Zafirio? Bueno, el problema en Brasil es que la corrupción es sistémica. Sí. Por eso más vale que reaccionemos con fuerza en Chile antes de que esto nos atrape. Primera idea. Segunda idea, lo que está pasando en Brasil, quiero decirlo, no se releva, pero esto tiene un impacto muy fuerte para nosotros desde el punto de vista económico. América Latina es Brasil y México para los inversionistas. Y en segundo lugar, Brasil hoy día es nuestro cuarto o quinto socio comercial. Entonces hay que mirar esa crisis. Tercera cuestión que quiero decir, no quiero hacer ningún anuncio catastrofista, estoy muy lejos de eso. Pero ya han habido señales públicas de los militares pidiendo que esta situación se resuelva. Y hay una presión abierta las últimas semanas en torno a la salida de Temer, su reemplazo. Hay un nombre de un ministro que anda circulando como favorito de los militares y un llamado a elecciones generales. ¿Qué diría yo de lo que está ocurriendo en el caso de Brasil? Cuando durante 25 o 30 años se tolera por la ciudadanía niveles sistémicos de corrupción y viene una crisis económica como la que ha tenido que enfrentar Brasil con 2 caídas consecutivas de su Producto Interno Bruto en los últimos años, esto se convierte en un polvorín. Quiero decir una sola cosa, este tema de la probidad con crisis económica es una cuestión explosiva. Afortunadamente, los militares en América Latina, afortunadamente desde este punto de vista, también han estado involucrados en actos de corrupción. Pero el cuadro de lo que está pasando con la economía y con la sociedad brasileña es una cuestión que hay que mirarla con atención porque ya no se está pegando en Chile. Dice Eduardo, no hay que ser alarmista, pero Chile tiene que seguir con bastante atención el ejemplo de Brasil en términos de lo que ha ido ocurriendo con la corrupción de manera sistémica, Carlos Maldonado. Sin duda, mira, precisamente eso es lo que hemos dicho todas las veces que hemos tenido la oportunidad de venir a este foro, que tenemos que ser absolutamente tajantes, definitivos, digamos, pero totalmente, digamos, prohibitivos de cualquier atisbo de posibilidad de mal uso de los recursos, de posibilidad de desviación del poder, de abuso, etcétera. De verdad, la corrupción es como un cáncer. Cuando empieza, cuesta detenerlo. Hay que frenarlo siempre, con mucha fuerza, con mucha claridad, en todo momento. Fíjate que el gran elemento común en el desarrollo de los países es la calidad de la política, por sobre cualquier otra cosa. Brasil podría ser una potencia mundial hace mucho tiempo. Es enorme, tiene una gran población, tiene gran cantidad de recursos. Pero la calidad de la política hace la diferencia. Los países no dependen de sus recursos naturales ni su ubicación geográfica, dependen de la calidad de la política. Chile es un país lejano y pequeño, pero tenemos un gran futuro. Hemos avanzado mucho y podemos seguir avanzando mucho más si nos preocupamos de preservar y cultivar la buena calidad de la política. ¿Y se ha sido tajante, Gonzalo, en esa lucha contra la corrupción acá en nuestro país? Yo creo que se han dado pasos. A veces ha sido poco objetivo, se trató de utilizar como una herramienta política. Entonces no se asumió como un tema sistémico, costó mucho debate asumirlo como un tema sistémico. Y yo creo que ese era el primer paso necesario para poder establecer reformas de verdad, reformas que nos permitieran avanzar. Yo creo que, de todas maneras, nosotros estamos distantes de la realidad de Brasil. Sí, yo comparto con Eduardo que es una amenaza llegar a eso. Pero resulta que para que llegáramos a nivel de Brasil, uno observa el origen y de repente uno puede explicar por qué hoy día lo que vemos con Temer.
si lo que hubiera correspondido es que una vez que cayó Dilma, Elecciones democráticas. hubiera elecciones democráticas y hubieran tenido de alguna manera no un resquicio como lo que se buscó. Recordemos que el mismo Cuña, para hacer un poquito de historia, fue el que hace caer a Dilma. El Guaripola. Y era el Guaripola, y él de alguna manera sirvió los intereses, directa o indirectamente, de Mankel Temer, que era el vicepresidente de Dilma. Y Dilma no cayó por corrupción, como Y cree Dilma la gente. cayó, sí, no cayó pero a por ver, corrupción, pero- cayó por manipular el presupuesto. Las cuentas públicas. Pero aquí, digamos la verdad, aquí hay una máquina montada desde el Estado, un contubernio donde el Partido de los Trabajadores, ¿no es cierto?, creó una máquina que terminó permeando no solo a Brasil, sino que se expandió hacia Colombia, hacia Chile, hacia Bolivia. Entonces, porque después, de nuevo, va a haber elecciones y vamos a ver a Lula de candidato. Y resulta que Lula está siendo investigado por los mismos actos que no tienen que ver, Esa es la no tienen que preocupación ver mayor. necesariamente solo cómo se parte de nuevo en la confianza respecto de algo que se construyó durante casi 16 años. 30 años. 30 años, eso es lo que Y en decía el yo, son punto, 30 es cuando los gobiernos se eternizan en el poder, sin importar la ideología, sin importar la posición política, el partido, si son de coalición, uno lo ve en la Alemania, lo ve en España, lo puede ver en Chile, lo puede ver en Brasil. Cuando no hay alternancia en el poder, cuando la gente no ve y la gente siente que está sirviendo cargos públicos, no solo como una pega, como dijo Eduardo, sino como algo que me pertenece. Si lo que estamos viendo es como un partido tomó a Petrobras como que fuera su empresa. Pero si no es solo el Partido de los Trabajadores, Gonzalo. Por eso estoy diciendo que sin importar la diferencia. Temen, estoy no es del diciendo, Partido de los Trabajadores. Lo que te estoy Cuña diciendo tampoco. es sin importar la diferencia. Es cuando se produce la falta de alternancia, deja de oxigenar el sistema político y yo siento que ya no tengo que rendirle cuentas a nadie. Y eso ocurre con conglomerados de derecha. Si te parece mejor que están 16 años, le ocurrió a Helmut Kohl en Alemania. Cuando gobernó la derecha aquí hubo casos bien graves. Padre de la Cuando gobernó derecha hubo casos bien graves. reunificación alemana. Padre de la le ocurrió. ¿Por qué? Por periodos demasiado largos la gente siente propiedad de los cargos, siente propiedad de lo público. Y eso allí, no corresponde. Gonzalo, y se lo pregunto a Francisco Vidal, ¿qué tan alejados estamos en Chile de lo que ha ocurrido en casos como Brasil? No. A ver, nosotros tenemos graves problemas en Chile, pero al lado de lo que está pasando en Brasil, y esto no es mal de mucho consuelo de imbéciles, sino que sencillamente afrontar la realidad. Ahora, de lo que más me revuelve es el Partido de los Trabajadores. O sea, desde la izquierda se levantó una opción en Brasil que rompía además décadas de que no existía la izquierda como tal. La izquierda, estaba la socialdemocracia brasileña, etc. Y Goulart era populista. Sí, cuando lo Exactamente. derrocaron. Exactamente. Entonces, asocio como lección para Chile y para la izquierda una frase de Pepe Mujica, dicho a la izquierda latinoamericana, a las personas de izquierda. El que le guste la plata y quiera ser rico, Otra cosa. dedíquese a los negocios, no se dedique a la política. Partamos por ahí. Y mi impresión es que lo que está ocurriendo en Brasil y que también nos llegó a Chile es cuando, a lo menos desde la centroizquierda, esa decisión, esa definición no está clara. ¿No está clara? No, yo creo que hay que diferenciar las dos realidades en base a lo que tú dices, Andrea. Nosotros acá en Chile no tenemos una corrupción sistémica. Aún. Nosotros en Chile ahora, y por eso lo estoy diciendo, no tenemos una corrupción sistémica. Y sostener que no lo han hecho en esta mesa, cualquier cosa en contrario es enlodar mucho más, no solamente la política, sino que lo que estamos tratando de mejorar como país. Se han hecho leyes tempranamente para parar la corrupción, existen mecanismos de control aún que son eficientes y por lo tanto es tan eficiente que la ciudadanía lo puede saber, que se pueden levantar las alertas, cosa que no pasaba en Brasil. Lo de Brasil es la putrefacción de 30 años, y eso hay que decirlo. Y hoy día no solamente es sistémico en términos de las coaliciones políticas, porque no solamente tienes el Partido de los Trabajadores, no solamente tienes el Partido de Temer, sino que también tienes, donde tú pensabas que no había llegado, el Partido de Aécio Nemes, que hoy día uno lo veía como una posible salvación en una elección democrática de cambio profundo en materia de transparencia en Brasil. Y cuando tú ves las encuestas y ves que quien va punteando es Lula, yo me preocupo mayormente, porque tú dices, si va a llegar Lula al poder,
¿Cuál va a ser entonces el cambio en materia de transparencia que permita que Brasil tenga un salvataje de probidad? Ahora, yo no lo veo. ¿Podría ser para todos? Porque, Hay claro, si uno empieza a ver políticos la lista de los investigados por políticos corrupción. de manera transversal 1900. al interior del Congreso, Exacto. prácticamente todos están involucrados en el caso Lavallato. Así es. ¿Cómo se sigue después de esto? Eso es lo grave. ¿Sabes qué? Eso es lo grave y eso es lo que efectivamente te puede, sobre todo económicamente, golpear a Chile. Brasil es un ejemplo a mirar de lo que no hay que hacer, pero además, en este minuto, son las medidas a tomar del efecto económico que nosotros podemos vivir a 2, 3 o 4 años, producto. Si cuando se sabe la noticia de Temer, las bolsas se cayeron de una forma estrepitosa. Afectando a nuestras inversiones. Y las empresas chilenas que tienen... Imagínate. en Brasil. Socios comerciales. Sí, claro. La fortaleza de las instituciones es la clave. Si no se puede confiar en que la gente se va a portar bien porque le llegó un rayo de luz del cielo y se portó bien. Hay que tener mucha fiscalización, hay que tener constantes revisiones, hay que tener sanciones adecuadas, hay que tener procedimientos rápidos. La probidad se trabaja día a día, día a día. Chile ha avanzado mucho, están las propuestas de la Comisión Engel, algunas de las cuales están pendientes todavía, las vamos a impulsar fuertemente desde el primer día del próximo gobierno, y esa comisión, de alguna manera la Comisión Engel o algo similar, tiene que seguir funcionando permanentemente en una especie de faro de la transparencia, la probidad y la calidad de la política, que nos vaya diciendo dónde hay amenazas, dónde hay vulnerabilidades, para que las vayamos cerrando y tapando oportunamente. Eso tiene que ser un trabajo permanente. Y eso nos va a garantizar o nos va a dar mejores condiciones para que Chile se mantenga ajeno a este tipo de problemas. Gonzalo. Yo creo que el tema de la corrupción por distintas vías, porque aquí estamos viendo una expresión, ¿ah? Y es como que es una lucha permanente. Literalmente es el hombre al maletín. No tiene un fin. No es que aquí vaya a ver para que no nos hagamos expectativas. Es una lucha permanente. Constante. ¿Por qué? Porque va encontrando camino. A veces, cuando uno mira a México, es la droga, que corrompe el sistema político. Y el narcotráfico. ¿Ah? En Brasil, a través de los vínculos entre primero empresas públicas y después ya todo el sistema político abierto terminó corrompiendo. Y empresas privadas. Por eso. Y al final todo el sistema. Entonces uno dice, en Argentina, entonces, tiene expresiones distintas y por lo tanto uno asumir de que una reforma, otra, no hay que confiarse. ¿Ah? Pero tampoco, yo por eso recojo un poco lo que decía Cecilia y entiendo la posición de Eduardo en términos de que es una amenaza, sí, es una amenaza. Y cuando hablamos de los municipios, cuando hablamos de los gobiernos regionales, cuando hablamos de las empresas públicas, ¿ah? Cuando hablamos de Codelco, uno dice, tenemos que establecer un sistema y en eso la transparencia, más allá de quién gobierne, la transparencia es una importante decisión. Pero entendiendo que no hay un fin, ¿ah? No hay un momento en que hay que bajar la guardia. Porque el minuto que tú bajas la guardia, aparece por otro lado el... Pero este debiera ser el principal tema político a discutir en la elección presidencial. Probidad. Uno de los temas fundamentales. Vamos a seguir muy pendientes, por supuesto, de lo que ocurre en Brasil con esta situación del presidente Michel Temer. Nosotros comenzamos ya a despedir esta edición de Estado Nacional. Muchísimas gracias por habernos acompañado, nuestros panelistas, por supuesto. Y nos reencontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que estén muy bien. Muy bien. Les vaya bien.